Bueno, arranca la grabación. Primero, los trabajos prácticos son prácticos. Se llaman así porque son prácticos. Siempre entiendan la palabra. Trabajo práctico es un trabajo que va a ser práctico, por ende no es teórico, ¿sí? Entonces no traten de sacar gran cantidad de información teórica de los trabajos prácticos, ¿sí? Tengan en cuenta que sus docentes pueden decir cosas que están bien, otras que no están tan bien y otras que están directamente malas. Y en cualquiera de los casos, los docentes no son bibliografía oficial, incluido yo, ¿sí? Entonces siempre apéguense a la bibliografía oficial. Eso es Robbins y de grabado de YouTube o canal de YouTube, como quieran. Ustedes pueden hacer lo que quieran con eso. Pero lo primero es, no me gusta mi turno, no me gusta mi don, tranquilo, aprovecha lo práctico. Acuérdate que lo teórico no es el foco de esa instancia y tampoco el docente que te va a dar la clase o que te diga cosas va a ser la palabra de la bibliografía. Entonces, aprovecha lo más que puedas el trabajo práctico y luego volvete a leer la bibliografía, que es de donde van a salir las preguntas y de donde prácticamente vas a aprobar. Entonces, aprovechen el práctico, no se estresen y después vuelvan a leer el libro cada vez que lleguen a casa porque de ahí sale la pregunta. Listo, eso es simple. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya está. Lo primero es que vamos a tener que integrar algunas cosas. Ayer los chicos de presencial hicimos choices y se dieron cuenta, yo les mostré el ejemplo de muchas preguntas que tenían fenómenos que eran de otros trabajos prácticos. Por eso, si ustedes se mandan a estudiar TP1, patología, toda integración entre ella misma, integración con otras materias, integración con todo. Si ustedes arrancan de TP1, se van a encontrar con choices que van a poder responder y se van a encontrar con choices que están integrados con TP2 y TP3, inclusive con TP4 y más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que esos choices ustedes lo van a hacer y no lo van a entender. Y no van a poder sacar ningún razonamiento de esa pregunta porque todavía no han visto el tema de inflamación, todavía no han visto el tema circulatorio. Por ende, lo único que van a sacar de esa pregunta es aprenderse una alternativa de memoria. Y yo les vuelvo a decir, las preguntas no se repiten, ni siquiera la forma en la que se inscriben. Entonces, no se confíen de eso. Y yo lo que les recomiendo es que arranquen a hacer choices a partir recién de este trabajo práctico, del trabajo práctico 2, donde recién van a poder comenzar a integrar esto, ¿sí? Nada más que esas recomendaciones para el tema del choice. Bien. Y ahora justamente tenemos que integrar un concepto que es de circulatorio, ¿sí? Que es del TP3, pero vamos a tener que entenderlo y después lo vamos a ver más en profundidad, que es el edema. Después en su respectivo trabajo práctico lo vamos a ver más en profundidad. Pero yo quiero que vean la distinción por lo menos, ¿sí? El edema, primero es líquido, ¿sí? Y antes que todo esto, nosotros ya vimos un edema. ¿Qué edema vimos? El de la El edema celular. El edema celular. ¿Dónde está ese líquido? En la necrosis. No, es una lesión reversible. Es una lesión reversible, en la cual las lesiones reversibles no hay muerte celular, no hay proceso inflamatorio. Por ende, cuando hablamos de necrosis, estamos comparando y diciendo que una lesión reversible es igual a una lesión irreversible. ¿Eso es correcto? No. No. Entonces, volvemos atrás. ¿Qué lesión me daba líquido o edema celular? ¿Cómo se llamaba esa lesión? Tiene un nombre y es lo mismo. Edema celular tiene otro nombre. ¿Qué otro nombre? Tumefacción. Tumefacción, sí, es un proceso reversible, no hay inflamación todavía, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Dónde estaba el líquido? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro. Adentro. Cada vez que nosotros nos comuniquemos entre nosotros, con Robbins, entre los docentes, en el choice, y digamos edema celular, estamos hablando del líquido que está adentro de la célula. Ahora, entre todos, entre Robbins, ayudantes, turno, choice, cuando leamos edema, sin edema celular, edema, solo la palabra edema, E-D-E-M-A, sin ninguna otra cosa acumulada ni agregada, estamos hablando del líquido que se acumula afuera de la célula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo digo edema, ¿de qué edema estoy hablando? ¿Adentro o afuera de la célula? Afuera. Y digo, no, el paciente tiene edema celular. Ahí sí, edema celular. ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro. Adentro. Y ahí sí estamos hablando de un proceso reversible, lesión reversible. Si yo te digo edema, así nomás, no es el mismo. Es el edema de afuera, digamos, de la célula. Entonces, cuando vemos la definición acá, estamos refiriéndonos al edema común y corriente, al edema de fuera de la célula. Y ahí dice, es una acumulación anormal, es patológica. El edema es un líquido patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de un proceso que vamos a ver que son distintos mecanismos, son todos patológicos. El edema es un líquido anormal que se acumula en intersticio. Si no se acuerdan lo que es intersticio, una revisadita de lo que es histología, que es toda la matriz extracelular, por decir una forma bastante grosera, o en cavidades corporales. Y aquí nuevamente un repasito de anatomía, vamos a tener que acordarnos de cuáles son las cavidades corporales naturales del cuerpo. Tenemos cavidades meningias, tenemos cavidades pleurales, pericárdicas, peritoneales, un montón de cavidades en el cuerpo, chicos, mediastínicas. Vamos repasando cositas de primer año que no se enseñaron porque sí se enseñaron por algo, pero nadie se lo dijo, y acá se los tienen que decir. Bien, entonces tenemos dos cosas, en intersticio y en cavidades. Es un líquido patológico. ¿Y cómo se forma o por qué se forma? Muy bien, tiene 5 mecanismos. Nosotros no vamos a profundizar en los que están en azul hoy, porque son más de el edema que se va a ver en circulatorio, pero tengan en cuenta que hay 5 mecanismos. Número 1, aumento de presión hidrostática. Si yo tengo un aumento de presión dentro del vaso sanguíneo, el líquido va a tender a escaparse hacia el intersticio, generándome edema, o hacia las cavidades, generándome edema. ¿Se entiende ese primer mecanismo? Aumento de la presión hidrostática es exceso de presión dentro del vaso y hace que el líquido se escape a los intersticios o a las cavidades. Algo patológico me está aumentando la presión intravascular o la presión hidrostática. Por ende, es un edema. ¿Se entiende el primer mecanismo? ¿Sí o no? Sí. Eso es fisio, de hecho esto es fisio. Segundo mecanismo, pongo un 1. El segundo mecanismo es disminución de la presión oncótica. Nuevamente, esto es bioquímica y esto es fisio. Cuando yo tengo dentro del vaso proteínas como la albúmina, generan presión oncótica. Y la presión oncótica, activando conceptos de fisiología, mantiene el agua o el líquido adentro del vaso o lo manda hacia afuera. Adentro del vaso. Fíjense que mientras la hidrostática empuja hacia afuera, la oncótica mantiene adentro. Si la hidrostática que empuja hacia afuera aumenta, edema. Si la oncótica que mantiene adentro el líquido disminuye, por ejemplo, dejo de sintetizar albúmina, la presión oncótica disminuye y el líquido ¿hacia dónde se va a escapar? Hacia el intersticio. Hacia el intersticio o hacia las cavidades. Nuevamente, otro mecanismo de edema, ¿sí?
Linfedema, tercer mecanismo de edema. Y esto, chicos, hace poquito, una semana, me habló una alumna de Pato 1 que está en Pato 2 y está en serio, me dijo, Aaron, es increíble la diferencia de los que hicimos tu curso cuando estamos en el hospital a los que no lo hicieron. Porque cuando estamos hablando de edema, que es semiología, es medicina, chicos, todos los días ustedes le tocan y le palpan el edema a sus pacientes con examen físico general, nadie entendía nada de lo que era el edema y nosotros volábamos en los mecanismos, ¿sí? Para que se den cuenta lo importante de esto. Y cuando lo enseñas con perspectiva de medicina, realmente importa. Si no, te olvidas. Bien, tercer mecanismo, linfedema. Linfedema viene de tejido linfático, de aparato linfático, y edema viene de edema. ¿Hay edemas que me lo generan el aparato linfático? Sí, porque histología y fisiología se acordarán de que el sistema linfático, entre muchas cosas, dejemos inmunología de lado, se encarga de drenar el líquido que está en exceso en los tejidos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una extirpación quirúrgica de las cadenas linfáticas, ¿voy a poder drenar el tejido, el líquido del tejido que yo tengo, por ejemplo, en un brazo derecho? ¿Lo podría drenar o no? El sistema linfático se encarga de drenar el líquido. Si a mí me lo sacan quirúrgicamente, porque tengo un cáncer de mama, me sacan los ganglios linfáticos del brazo, ¿puedo drenar? No podría. ¿Y dónde se va a quedar el líquido? En el intersticio. Y va a haber linfedema. ¿Cómo sé que el linfedema? Vos le decís, esta paciente tiene edema en el brazo, lo tiene hinchado, aumenta la circunferencia, congestivo, duro, tumefacto, frío. Y vos lo mirás y decís, bueno, a ver, ¿está operada de mamá? Sí. ¿Le sacaron ganglio centinela? Chicos, esto es medicina, no es patología. ¿Le sacaron ganglio centinela? Sí, le sacaron ganglio centinela. Bueno, tiene linfedema. Vamos a masajes drenantes y ponerte una faja compresiva y andate a tu casa. ¿Sí? Esto así. Linfedema. Primera cosa que puede pasar y que genera el linfedema es que te saques la cadena linfática. No se drena más, el líquido se queda acumulado en tu miembro y se queda edematoso. Segunda cosa es que otro proceso, por ejemplo, un tumor, comprima la vía linfática. Y el razonamiento es el mismo. Si yo comprimo la vía linfática, no se drena más líquido del brazo y el brazo se hincha y genera linfedema. Otro mecanismo sería la obstrucción. Obstrucción quiere decir que ya la compresión no viene de afuera, sino que se mete algo adentro de la vía linfática, por ejemplo, una bola de células neoplásicas, e impide que el líquido se drene. Da lo mismo, lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que se queden es que de una u otra forma el drenaje linfático desaparece. Y eso genera que se acumule líquido en intersticio o cavidades llamado edema, en este caso específico, linfedema. Cuarto mecanismo. Retención hidrosalina. Si yo tengo un paciente que tiene demasiado consumo de sodio o tiene falla renal, lo que le genera acumulación de sodio y electrolitos, va a tener demasiada presión osmótica ahí. Esos vasos sanguíneos se van a llenar de líquido porque el exceso de sodio va a llamar osmóticamente agua. Esa agua llega a un punto en que ya no puede contenerse dentro del vaso y se va a volver a escapar hacia el intersticio y se va a redistribuir. Cuando la presión hidrostática supera la presión osmótica, el líquido se va a redistribuir a los tejidos intersticiales y en cavidades, generando un edema por retención hidrosalina. Sería el cuarto mecanismo del edema, de la formación de edema de este líquido patológico en intersticio de cavidades. ¿Se entiende cómo viene, no? Yo tengo mucho sodio, electrolitos, el agua se mete al vaso, llega un momento en que comienza a acumularse mucha, y después ese líquido se escapa hacia afuera, ¿sí? Generando edema. Estos son cuatro mecanismos y yo quiero que piensen acá. Aumentó la presión hidrostática dentro del vaso, disminuyó la cantidad de proteínas y la presión osmótica en el vaso, o tuve una obstrucción, o una compresión, o una disminución en el drenaje linfático, básicamente, o tuve un exceso de sodio, por decirles un electrolito importante, en la sangre. Les pregunto, en estos cuatro mecanismos, ¿algo se murió? No. No. Nada se ha muerto, por ende no hay necrosis. En este proceso, ¿podría haber inflamación? Si nada se murió, chicos, No. principal causa de inflamación. Entonces, ¿estos edemas son edemas que vienen de un proceso necrótico inflamatorio o son edemas con mecanismos hemodinámicos, se les dice? Hemodinámicos. Todos los edemas que sean causados por estos mecanismos hemodinámicos que les dejé en azul se llaman transsudados. Es como transpirar, ¿se entiende? Como por exceso de presión se transuda, por disminución de presión oncótica, o por compresiones o por retenciones de hidrosalina, se genera este transsudado. Es un líquido de edema que se genera por mecanismos hemodinámicos y no por mecanismos inflamatorios. Entonces, ¿el quinto mecanismo cuál es? La inflamación. ¿Sí? La inflamación también genera edema. Pero este edema no es causado por ninguno de los otros mecanismos de los cuales nosotros hablamos. Es simplemente causado por un aumento de permeabilidad de los vasos, que es activo con gasto de ATP, y por una vasodilatación vascular. O sea, son fenómenos vasculares activos relacionados a la inflamación. ¿Quién va a generar la inflamación? En un 99% la necrosis. Ojo, después vamos a hablar en detalle de lo demás. Adelante. Pero quiero que entiendan que prácticamente hoy en día para ustedes sinónimo necrosis e inflamación, ¿sí? Porque hay muchas causas de inflamación, pero la principal y por goleada es un proceso necrótico. Entonces, ahora que sabemos que la necrosis, ya sabemos de TP1, es inflamatoria, va a haber fenómenos vasculares y celulares. Los fenómenos vasculares van a ser el aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos y además la vasodilatación de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si yo aumento la permeabilidad de los vasos sanguíneos? El líquido que estaba dentro de los vasos va a salir ¿hacia dónde, chicos y chicas? Hacia afuera. Hacia afuera, hacia un intersticio, no se olviden, o cavidades corporales, pleurales, peritoneales, pericárdicas, meningias, y eso va a generar un líquido patológico acumulado que se denomina edema. ¿Sí? Ahora, este quinto mecanismo es el único que es inflamatorio. ¿Sí? Y habíamos dicho que los hemodinámicos se llaman transudados. Bueno, los edemas causados por procesos inflamatorios se llaman exudados. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿cuántos mecanismos de exudados hay? Uno. ¿Y cuál es? Necrosis. La inflamación. Ahora, ¿cuántos mecanismos de transudado hay? 4. 4, ¿sí? Y listo. Ahora, recuerden, el único inflamatorio es la inflamación. Si cuando hablamos de exudado estamos hablando de inflamación. Y si hablamos de inflamación estamos hablando en 9 de cada 10 veces de un proceso necrótico. ¿Sí? Patológico, obviamente. Entonces ahora lo que nos trae a nosotros es este tipo de edema, porque como el trabajo práctico se llama inflamación, vamos a ver mucho exudado, ¿sí? Ahora, ¿para qué me hacer la diferencia entre este y este? Si ambos son líquidos, decís vos, ambos salen al intersticio, ambos salen a cavidades, ambos son líquidos, mecanismos diferentes, pero son líquidos, sí, pero tienen diferencias físico-químicas. No son idénticos estos líquidos.
¿Y cuál es la gran diferencia entre el transudado y el exudado? Es que la inflamación tiene un fenómeno vascular que le da otras características a este líquido. Recuerden, ¿qué pasaba con los vasos en el proceso inflamatorio? Aumenta la permeabilidad. Ahora, ese aumento de la permeabilidad va a permitir que salga líquido, obvio, evidente, pero también va a permitir que salgan muchas proteínas del plasma y muchas células que van a extravasar, ayudándose de esa pérdida de permeabilidad, ese aumento de permeabilidad. Y entonces el líquido, el exudado, el inflamatorio, va a tener mucha proteína y va a tener muchas células, leucocitos metidos adentro. Y si yo miro los del transudado, ¿el transudado es generado por un mecanismo inflamatorio, sí o no? No. ¿Tiene aumento de permeabilidad entonces su vaso sanguíneo? No. ¿Te logran escapar proteínas y células hacia el extracelular, hacia el extravascular? No. No tiene, porque no tiene aumento de permeabilidad. Entonces, si yo comparara el transudado y el exudado, ¿cuál tiene más cantidad de proteínas? Si yo la mando a... Chicos, después le doy un ejemplo práctico, pero si yo mandara al bioquímico un líquido patológico y uno tiene más proteínas que el otro, ¿cuál probablemente sea el exudado? ¿El que tiene más proteínas o el que tiene menos? El que tiene más proteínas. El que tiene más. Y el que tiene más células también va a ser el exudado, ¿sí? Y ahora sí le doy el ejemplo práctico. Yo tengo un paciente que me llega a la guardia, paciente añoso, 85 años, antecedente de insuficiencia cardíaca, su corazón no late correctamente y no bombea bien la sangre. Esos pacientes generan mucho edema, pero ese edema, ¿es un edema inflamatorio o es un edema no inflamatorio? No inflamatorio. Es hemodinámico, el corazón, hemodinamia, movimiento de sangre, que mueve la sangre, el corazón mueve la sangre. Entonces es un edema hemodinámico. Entonces este paciente va a tener transudados o exudados. Transudados. Y ese paciente llega a los 85 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca y edemas de tipo transudado, o sea, hemodinámicos, a la guardia. Y voy a decir, bueno, este paciente tiene un edema de pulmón, tiene el pulmón lleno de aire y lleno de agua y le cuesta respirar. Voy a decir, bueno, tiene un edema tipo hemodinámico. Vos, como médico, le querés sacar ese líquido del pulmón, que es un líquido hemodinámico. ¿Cómo se lo sacás? Haces que lo mee. ¿Qué medicamento le das, chicos, en términos generales? ¿Qué le dan a un paciente? Diuréticos. Se le da, de hecho, furosemida y aspironolactona. Perfecto, ya son médicos. Pero resulta que a este paciente le cuesta respirar, tiene el antecedente de insuficiencia cardíaca, o decir tiene edema de pulmón, le voy a dar un diurético. Resulta que también te levanta fiebre, te tose mucho y empieza a expectorar muco purulento amarillento. Y vos decís, che, este paciente, además de insuficiencia, puede tener otra enfermedad, que es una inflamación del pulmón, del parénquima pulmonar, por causas infecciosas. ¿Cómo se llama una infección o inflamación pulmonar del parénquima pulmonar? Inflamación del parénquima pulmonar, de causa infecciosa. Neumonía. Entonces vos tenés, caso A, el paciente que viene con antecedentes de insuficiencia cardíaca, pero también viene con una neumonía. Entonces a vos te queda la duda de decir, che, ¿se me estará ahogando por la insuficiencia cardíaca que trae o por la neumonía que está agarrándose recién? Y te queda la duda, ¿no? ¿Y qué haces vos ahí? No podés hacer un diagnóstico diferencial a simple vista, mirando al paciente. Tenés que agarrar el líquido que se le está acumulando en la cavidad pleural, lo pinchás, y los médicos clínicos hacen esto todo el tiempo, se llama toracocentesis, le sacás el líquido de la cavidad pleural y adivina qué haces con esa jeringa de líquido. ¿A quién se la mandás? Al patólogo. Al bioquímico. El bioquímico hace el estudio físico-químico del líquido. Mandás con un chepibe, un chico que está haciendo guardia, práctica, lo que sea de tercer año de medicina, le dice, anda, llévate toda bioquímica. Se lo llevan al laboratorio y vuelven 2 horas. Y ese líquido dice proteínas y celularidad, 3 cruces, eso es mucho, y densidad mayor a 1020, líquido turbio. Ese líquido, ¿es un exudado o es un transudado? Exudado. ¿Ese paciente necesita diuréticos o un antibiótico? Antibiótico. Un antibiótico. ¿Se entiende la diferencia de entender este concepto estando en la práctica médica? Yo lo puedo explicar como lo dice Robin. Robin te explica los mecanismos, te lo da muy bonito, te dice cómo se ve la micro, cómo se ve la macro. Sí, pero ustedes no van a ser patólogos, chicos. Bueno, algunos capaz sí, pero la mayoría no. Entonces necesito que apliquen estos conocimientos a la práctica médica real. Supongamos que ahora el líquido al revés, viene translúcido, limpio, cristal de roca, le dicen los médicos viejos, porque, no sé, es como el agua que corre filtrada por piedras, qué sé yo. La cuestión es que el líquido vuelve así, celularidad baja, una cruz, proteinuria baja, una cruz del líquido, densidad baja, menor a 1020. ¿Ese paciente necesita un diurético o necesita un antibiótico? Un diurético porque tiene una complicación de su cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Probablemente tenga un shock relacionado al corazón, no importa, ¿sí? Insuficiencia respiratoria. Entonces, se entiende la gran diferencia de entender lo que es un exudado y lo que es un transudado, porque me habla de que yo puedo buscar causas inflamatorias de esa acumulación de líquido como causas no inflamatorias. Esto mismo que les acabo de contar para el pulmón, se hace para prácticamente todo. ¿Sí? Los médicos clínicos en sala de internación sacan líquidos todo el tiempo, de todos lados. Si un paciente tiene líquido peritoneal, le van a sacar de ahí y lo van a estudiar. Si el paciente tiene, por ejemplo, signos de meningitis, le van a sacar líquido de líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. En realidad hoy en día se dice cerebroespinal. Le sacan líquido de ahí y lo analizan. Y ven si tiene características inflamatorias o no inflamatorias. Si son inflamatorias, busco la meningitis, y si es no inflamatoria, busco otra patología que podría ser degenerativa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, para todo, el diferenciar en líquidos sobre si es un transudado o un exudado me dice esto es inflamatorio, causas de inflamación, o no inflamatorios, causas de patología del órgano que sea, no inflamatorias. ¿Sí? Es re importante. ¿Bien? Pero ahora, recuerden, estamos hablando de inflamación. Esto nuevamente lo vamos a ver, pero quiero que entiendan que primero tenemos distintos mecanismos. Cuando el líquido es por mecanismos hemodinámicos, este edema se va a llamar transudado. Ya vimos los 4 mecanismos: hidrostática, oncótica, linfedema y retención hidrosalina. Y cuando hay producción de exudado es exclusivamente inflamatorio. Voy a achicar el lápiz. Y si se dan cuenta, la gran diferencia entre la formación de un transudado y un exudado es que acá, mientras el escape no muestra gran separación entre las células del endotelio, les recuerdo, endotelio, histologías, la capa que cubre la luz interna de los vasos sanguíneos, endotelio se llama. En el caso del exudado, sí hay un aumento de permeabilidad. Fíjense la separación que hay entre las células del endotelio, lo que permite que se escapen más proteínas y más células hacia el extravascular. ¿Se entiende la gran diferencia entre el transudado y el exudado? La gran diferencia es la permeabilidad que genera el proceso inflamatorio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí, ya está.
Sí. Es importante para su vida médica, chicos, ¿sí? Esto del transudado y el exudado, porque se aplica realmente. De hecho, las neumonías y los derrames pleurales, se llama, que son la acumulación de líquido patológico en las pleuras, la cavidad pleural, se ocupa un criterio médico, clínico, que se llaman criterios de Light. Los criterios de Light, dentro de todo lo que incluye la cantidad de células y la cantidad de proteínas que hay, ¿sí? De hecho, se mide el índice albúmina del suero y del líquido pleural, y se mide la proporción de glucosa entre el suero y el líquido pleural, y se mide un montón de otras cosas más, pero todo en relación a, che, ¿cómo está este líquido? ¿Tiende a ser inflamatorio o no? ¿Entiendes? Bien. Esto que les estoy poniendo acá es algo esquemático del intersticio. Mientras el edema celular era la acumulación de líquido acá dentro de la célula, recuerden que el edema a secas, el que no tiene ningún apellido, es un edema que se acumula en el intersticio, acá alrededor de las células, en la matriz extracelular y en las cavidades corporales, ¿sí? Fíjense, acá les tenía en verde todo lo que es el intersticio. Puedo tener la cavidad craneal, donde puedo tener acumulación de líquidos con hipertensión, ahí acumulación de líquidos. Puedo tener cavidad pleural, con derrames pleurales. Puedo tener acumulaciones en el peritoneo, con derrames peritoneales que se llaman ascitis, tienen nombre propio, ascitis se llaman. Y puedo tener inclusive la cavidad pélvica, cuando se ven colecciones de líquido en el fondo de saco, ¿sí? Los fondos de saco de anatomía. ¿Cómo se llama el fondo de saco posterior? Douglas. De Douglas, ¿sí? Por eso se enseña esto. No, nadie, ningún ayudante de primer año de anatomía, ninguna cátedra le dijo, chique, mira, flaco, aprendete bien la cavidad del fondo de saco de Douglas. ¿Sabes por qué, flaco? Porque cuando una chica o un chico tiene una infección peritoneal o una infección intestinal o una infección del útero, de los anexos, del ovario, se le va a acumular líquido purulento exudado en ese fondo de saco. Y cuando vos le hagas una ecografía por la espalda, le vas a ver ese líquido ahí al fondo del saco de Douglas y vas a poder deducir que esa paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica o una peritonitis, ¿sí? Por eso aprendételo, ¿sí? Ahora sí te va a quedar un poquito más en la memoria, ¿no? Nadie le dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Aprendete el fondo de saco, dámelo al límite, contenido, continente, contenido, continente. Y no termina nunca. Hablan de contenidos, continentes y límites toda la carrera y todo el primer año. Y nadie les explica para qué se los tienen que aprender. Ese es uno de los problemas grandes de la carrera. Bueno, tenemos más cavidades, por si acaso, chicos, ¿sí? Cavidades como la cavidad mediastínica y la cavidad pericárdica. Todas estas cavidades pueden acumular líquido, ¿sí? Puede ser de distintos tipos. Patológicas siempre. Siempre se va a llamar edema, ¿sí? Fíjense que las cavidades tenemos cavidades subdurales, durales, epidurales y pueden acumular líquidos, ¿sí? Bien. Ahora, todos estos líquidos de los cuales hablamos, ¿cómo se verían? Ya vimos un preparado de riñón con infarto anémico de microscopía. ¿Cómo se verían al microscopio óptico? Estos edemas, tanto exudados como transudados, los dos se van a ver igual, del mismo color. A la microscopía, ¿cómo se verían? ¿Cómo se ve el edema en general en un microscopio? Ópticamente negativo. Ópticamente negativo. Ahora, ¿me teñiría para Sudan 4? No. No, porque tendría que ser líquido. Pero recuerden que también el líquido se ve ópticamente negativo, así no pierdan la perspectiva de eso, ¿sí? Pero bueno, ópticamente negativo se ve el edema. Sea transudado o exudado, se ve igual. Por eso yo tengo que hacer un estudio físico-químico. Ahora, hay un lugar en el cual el edema, sea la causa que sea, no se ve ópticamente negativo. Y es el único lugar. Así que yo les voy a preguntar. Después les pregunto mejor. El único lugar en el cual el edema, sea transudado o exudado, no se ve ópticamente negativo es en el edema pulmonar. Fíjense que acá tenemos alveolos. Estos son alveolos, ¿sí? Medios rotos, algunos más congestivos, más gruesos de lo que deberían estar, pero son alveolos. Y todo este líquido que yo veo acá adentro, eosinófilo pálido, no digan rosita, este líquido eosinófilo pálido que está acá, este líquido eosinófilo pálido que está acá, es edema. Y usted me dijiste, pero ahora vos me dijiste que el edema era, independiente de la causa, ópticamente negativo. Sí, excepto el edema pulmonar. El edema pulmonar o el edema alveolar siempre va a ser eosinófilo. ¿Por qué siempre eosinófilo? Porque el surfactante tiene, primero, muchos lípidos, pero también tiene proteínas del surfactante. Y esas proteínas y fibrina y detritos que se acumulan en el líquido dentro del alveolo le otorgan una coloración pálida rosada, eosinófila pálida. Entonces, así, ahora les pregunto, ¿cómo se ve el edema en el tejido cerebral, histológicamente? Ópticamente negativo. En el edema del miocardio, Ópticamente negativo. en el edema renal. Negativo. Que lo vimos, de hecho, los túbulos del riñón con infarto anémico están separados por algo que es ópticamente negativo, yo no lo veo, ¿sí? El edema de páncreas, Negativo. el edema de la glándula pineal. Negativo. Negativo también. Ustedes se ríen porque le preguntan por la glándula pineal, pero ¿qué pasa? Yo quiero que aprendan a razonar esto, porque Robbins no te va a dar una lista interminable de órganos en las cuales el edema es ópticamente negativo. Vos tenés que aprenderte ciertas reglas generales y poder deducirlas. Y el enunciado de una pregunta de Choice, yo podría decir cuál es el color de las células somatotropas en la hipófisis anterior, en el caso del edema. ¿Y ustedes qué responderían? Ópticamente negativo. Exacto. Y ustedes dirían, no, re injusto, mire lo que me preguntaron, nada que ver, Robin no lo dice, no sale en ningún lado, todos buscando el libro de Ito, buscando el libro de Pato, buscando en distintos libros, en artículos científicos. No, chicos, no tienen que buscar en lugares, pero ustedes tienen que buscar en su cabeza. Y todos les dijimos que el edema solo era de color rosado pálido o eosinófilo pálido en el pulmón, en el alveolo, en el resto de los órganos del cuerpo humano y tejido del cuerpo humano será ópticamente negativo. Y lo que se les estaba evaluando no era si sabían justo ese dato, sino si eran capaces de razonar con conceptos generales. Hay mucho de esto en patología, que ustedes tienen que aprender como las reglas generales del juego y poder deducir el resto de las cosas, ¿entiendes? Porque si no, el Robbins no dice todo, te enseña conceptos que vos después tenés que aplicar. Entonces, ¿se entendió que el edema en el pulmón es el único lugar en el cual no se va a ver ópticamente negativo? ¿Sí? Sí. Claves, ¿sí? Y proteína del surfactante, básicamente, y fibrina y otras cositas, ¿sí? Fíjense acá, lo mismo, esto es esquemático. Acá se ve el alveolo y acá se ve la acumulación de edema, ¿sí? Listo, más rosita. Nuevamente, pulmón. Tenemos alveolos muy congestivos, esto es un tabique alveolar muy grueso, por eso es congestivo, está lleno de sangre, ¿sí? Y acá se ve este líquido rosita adentro, eosinófilos, pálido, homogéneo, ¿sí? Homogéneo porque yo no veo cambios de coloración intenso dentro de ese tejido, todo más o menos parejito al mismo rosita, que es edema, pero es edema pulmonar, y el edema pulmonar sería así. Si esto fuera otro órgano, sería ópticamente negativo, ¿sí? Este es un edema intersticial.
de miembros, que yo lo puedo tocar. Ustedes cuando hacen examen físico, cuando sean médicos y cuando estén tratando pacientes en semiología, tienen que tocar muñecas, cuello, hombros, rodillas, tobillos, todo eso. Y cuando ustedes tocan y el tejido intersticial está lleno de líquido, van a meter el dedito, enterrar el dedito no muy fuerte al paciente y les va a quedar marcado el dedito. ¿Por qué? Porque el líquido, el tejido del miembro o de cualquier tejido va a estar tan lleno de agua que va a quedar como una plastilina. ¿Sí? Así se siente, literalmente como una plastilina. Entonces ustedes ponen el dedo y el tejido no vuelve rápidamente, se queda con la marca del dedo. El que se quede con esa marca, el tiempo que dure esa marca y lo profundo que sea esa marca, se denomina signo de Godet. Godet, ¿con qué? Godet, acá como está escrito acá, Godet. El paciente tiene Godet positivo, y esto no lo tienen que saber ahora, pero dependiendo del tiempo que se demore en volver a rellenarse y la profundidad que tome cuando le pongo el dedo, va a ser un edema leve, moderado, severo, con número, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. De la práctica médica esto se hace un montón. Cuando ustedes hacen examen físico al paciente, buscan y dicen edema de rodillas, 2, nivel grado 2, edema maliolar, bimaliolar, si son los dos pies, grado 1, tiene edema de tibia, edema peritibial, grado 4. Lo van informando, chicos, así lo escriben. Eso es ser médico. Este es el signo de Godet, se le llama, ¿sí? O signo de la fobia, porque, definición de castellano, fobia es esa depresión que se genera, ¿sí? Por el dedito. Signo de Godet positivo o fobia positiva. ¿Quedó claro el concepto? Esto es para medir edema intersticial. Si yo toco un paciente y tiene ese edema, pueden ser dos cosas, o hemodinámico o infeccioso inflamatorio o autoinmune inflamatorio, o hemodinámico o inflamatorio, no hay otra. Tengo que empezar a buscar la causa, ¿sí? El edema es importante porque es una manifestación de muchas patologías. Ese es un edema intersticial, porque está entre los tejidos del miembro. ¿Este es un edema intersticial o de cavidades? Cavidades. ¿Qué cavidad? Pericárdica. Pericárdica, ya dice, hidropericardio, ¿sí? Hay acumulación de hidro, agua, en la cavidad pericárdica, y ahí se ve ese líquido translúcido, límpido. Ahora, si yo miro este líquido así nomás, como lo estoy mirando, medio doradito, que medio parece color pis, yo puedo decir inmediatamente este líquido es por causa inflamatoria. No, este paciente tuvo una pericarditis infecciosa viral por Coxsackie A. Por eso, con este líquido seguro que lo puedo saber. ¿Se puede saber? No. No se puede saber, ¿sí? Capaz tuvo una sobrecarga de volumen por una insuficiencia cardíaca, te hace un shock y se le llena y hace un edema de tipo hemodinámico, tipo transudado. Entonces, si yo miro este líquido así nomás, no puedo decir si es transudado o exudado. ¿Qué voy a hacer con este líquido? Punzarlo. Como médico, lo pincho, lo saco, ¿y a dónde lo mando? El bioquímico. A bioquímico y espero los valores. Pericardiocentesis se llama eso, ¿sí? Bien, centesis, siempre terminan en centesis estos términos. Y acá tengo un paciente que también puede llegar todos los días a la guardia, todos los putos días. Paciente que llega con fiebre, cansancio, tose mucho, y le haces una plaquita de rutina. Acá tenemos el pulmón normal con su ángulo, ¿sí? Su ángulo acá cardiofrénico y el otro costofrénico, y está todo más o menos en orden. Pero en este caso, el ángulo no se ve. ¿Qué pasó con todo este espacio? ¿Está ocupado por qué? Tienes que bloquear. Por agua, por aire. Líquido. Probablemente, en este caso, el aire se vería negro, por ende no es aire, es algo, es un líquido, ¿sí? Probablemente sea, ya que es un líquido patológico en una cavidad, un edema. Pero ese edema, yo puedo saber si es por una neumonía o por una insuficiencia cardíaca o algo, o una hemorragia inclusive. No, hay que hacer un estudio. Pinchar, lo mando a la jeringa y la mando a bioquímica y ahí estudio al paciente, ¿sí? Cosas que pasan todo el tiempo. Yo lo primero que tengo que ver es si el paciente tiene colecciones de líquido en estas partes, porque cuando el paciente tiene edema, el primer lugar en el que se van a acumular los líquidos son en los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, ¿sí? Es ahí, en el costo cardíaco, digamos, costo cardíaco. Ahí se acumulan los líquidos. Entonces acá este paciente sí tiene acá una acumulación. Tiene un derrame pleural. ¿Será transudado o exudado? Bioquímica dirá, ¿sí? ¿Se entiende el concepto general de edema? Sí. Vamos a volver a ver este edema. Todo el tiempo hay edema, chicos. Y ahora yo voy a explicarles edema. Vamos a estar al último de la cursada en el TP6 hablando de inflamación por bacterias y vamos a estar hablando de edema. Y la pregunta, por eso yo les digo, nunca olviden los temas del primer parcial. Van a poder ir enfocados a conceptos de edema aplicados a una infección bacteriana, por eso. ¿Sí? Entonces te dicen, no sé, tengo X, una infección por sífilis, una lesión histológica característica llamada endarteritis obliterante. Sí, sí, la estudié, si es de segundo parcial, recontra bien. Bueno, los mecanismos que le subyacen a los cambios vasculares de la infección por este patógeno son, y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Sí? Y van a decir, no sé, separación entre las uniones laxas de los endotelios vasculares, aumento de la presión hidrostática por falla cardíaca producto de la espiroqueta. Y así, y ustedes, pará, me estás preguntando cosas del primer parcial, esto es injusto, no se puede. No, queriditos míos, patología es una materia acumulativa. Todo lo que te toman en primer parcial son conceptos generales que te pueden volver a tomar en el segundo parcial. Entonces, no se olviden de los contenidos, chicos, aprendan razonamiento para poder zafar de esa cuestión de estudiar y olvidar y que después les agarre desprevenidos ese tipo de preguntas. Y acá pueden saberlo. Espiroqueta es un edema, es edema de tipo exudado, porque una espiroqueta es una bacteria, genera necrosis, genera inflamación, y ese edema exudado genera aumento de permeabilidad, y ya lo saben, y ya pueden preguntar y responder ese tipo de cosas. Bien, sigamos. Muchos no tuvieron inmuno, así que vamos a hacer un repaso muy rápido de inmunopatología, de inmunología en realidad. La inmunología son múltiples componentes. Tenemos los mecanismos de barrera. El sistema inmunológico se compone de sistemas de barrera, por ejemplo, la piel, el sebo de la piel, la microbiota de los intestinos y de la piel, el moco que producen algunas mucosas que ayuda a barrer, las cilias que ayudan a barrer y atrapar a los microorganismos, ¿sí? Todo eso, y el pH, por ejemplo, el pH estomacal, que impide que crezcan microbios, son barreras de defensa, ¿sí? Por abajo tenemos un montón de moléculas chiquitas como las lisocimas y los péptidos antimicrobianos que también están metidos en las secreciones y ayudan a todo esto a mantener a raya a los microorganismos para que no nos ataquen, ¿sí? Son mecanismos y métodos de barrera del sistema inmune, que si se fijan todavía no se bastan de células, son mecanismos físicos y químicos. El moco, la microbiota, flora comensal, el pH, las filias, etc. Péptidos antimicrobianos. Ahora sí, después hablamos de la inmunidad propiamente dicha. Y acá vamos a tener, primero, quiero que lo piensen como dos tipos de inmunidad en términos morfológicos. Morfológicos, fíjense lo que les digo. Primero, inmunidad compuesta por células, que sería todo lo que está acá arriba. Inmunidad compuesta por moléculas que flotan en el líquido. Puede ser un líquido intersticial, puede ser el líquido vascular, puede ser el líquido cefalorraquídeo, cualquier líquido, no me importa.
flotan en el líquido, son moléculas, ¿sí? Se dan cuenta que mientras tenemos la inmunidad, la podemos dividir en células de la inmunidad y moléculas de la inmunidad. Cada vez que yo me refiera a células de la inmunidad, estoy hablando de inmunidad celular, porque son células. Y cada vez, y aquí es donde se confunden un poco más, que yo hable de moléculas del sistema inmune, voy a hablar de inmunidad humoral, humor, porque antiguamente los médicos a los líquidos les llamaban humores, ¿sí? Tiempos de Paracelso, gran médico y gran alquimista también, porque todo estaba medio mezclado con el esoterismo. El tipo dijo, tenemos humores en el cuerpo, tenemos líquidos. El humor gris es el humor del cerebro, el humor negro es el humor de la bilis, el humor rojo es el humor de la sangre, el humor amarillo es el humor de la pus, y aparece cuando tenemos procesos inflamatorios. Y así tenía los humores, ¿entiendes? Entonces eran líquidos. De ahí viene, por ejemplo, y esto es dato histórico, el concepto de homeopatía. Decía, del similia similarium se llamaba. Era, si yo tengo una enfermedad y mi cuerpo expulsa esos líquidos humores, significa que yo tengo exceso de ese humor, y mi cuerpo lo busca lograr expulsar para lograr un equilibrio, un estado de homeostasis, decía él. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente tenía mucha sangre, le sacaban sangre, y ahí hacían homeopatía, se llama, es el tratar lo mismo con lo mismo, homeopatía, mucha sangre, le saco sangre, mucha pus, le saco pus, y así, era tratar lo mismo con lo mismo. Ese razonamiento no estaba del todo mal, y esa es la homeopatía clásica, posta, no es la de los globulitos. La homeopatía es un mecanismo, es un tipo de razonamiento médico antiguo en el cual se trataba lo mismo con la misma manifestación. Si vos tenés mucha sangre, te saco sangre. Ahora, hasta ahí estábamos más o menos bien, no hacíamos nada de daño, pero empezaron a torcerse las cosas con la homeopatía y empezaron a decir, bueno, si tenés diarrea y estás botando mucho líquido por tus heces, es porque te sobra agua. Y adivinen lo que hacían con los pacientes. Si te sobra mucha agua, la homeopatía, ¿qué me indica hacerte? Deshidratarlo. Deshidratarte, no darte agua. Y ahí medio que nos íbamos al carajo, chicos. El hermano de mi abuelo se murió por eso. Era chiquito, tuvo una infección, una gastroenteritis, se intoxicó con unas frutas, tuvo mucha diarrea y no le dieron agua. Porque el médico dijo, este paciente está botando los humores que le sobran, no le metan más agua porque está botando agua. Lo que necesita es largar, es expulsar esa agua. Y se murió deshidratado. Pasaba eso. Las fiebres. Te daba fiebre y te tapaban, te abrigaban. ¿Por qué? Porque estabas largando calor y tenías que tener más calor, ¿se entiende? Era una cosa de loco. Tratar lo mismo con lo mismo se llama. Homeopatía, no es la homeopatía de los globulitos, como le digo. Bueno, pero de ahí viene el humor. Históricamente de ahí vienen los humores. Entonces, ahora sí. Si yo les digo, un neutrófilo, ¿inmunidad humoral o celular? Celular. Un eosinófilo, un linfocito, un neutrófilo, un macrófago, una célula dendrítica, un mastocito. ¿Qué inmunidad es? Celular. ¿Y si yo les digo anticuerpos? Humoral. Porque son proteínas flotando, andan en la sangre, están en los tejidos, están en las mucosas, están en todos lados, pero son anticuerpos. Ahora, para los que cursaron inmuno les sonará un poco más familiar esto, pero si yo les digo proteína C reactiva, dije proteína, ¿será humoral o celular? Humoral. Si yo les digo péptidos antimicrobianos, Humoral. Si yo le digo receptores de lectina unión amanosa, ¿suena una célula o suena una molécula? Molécula. Y ahora sí, ustedes sufren en inmuno los que cursaron. Proteínas del complemento. C4A, C4B, C5A, C5B, C3B, C3A, C9, C5, C6, C7, todas las proteínas del complemento. Humoral, son todas humorales. Para los que no cursaron inmuno, creo que estamos entendiendo, ¿no? Todo lo que sea molécula de la inmunidad, se van a llamar inmunidad humoral, y todo lo que sea celulitas, van a llamarse inmunidad celular. Hasta ahí vamos bien. Siempre les hago este dibujito. Fíjense que es como que la sangre fuera un vaso, y todas las uvitas son las células, inmunidad celular. Pero el azúcar, eso que se diluye, esas moléculas, son inmunidad humoral. Y están ambas siempre mezcladas en todos lados, en los tejidos y en la sangre. Ahora sí, ya que entendemos que existen barreras por un lado, tú y para afuera, y que existen en la inmunidad propiamente dicha componentes celulares humorales, ambas, los celulares y las humorales, se dividen entre sí también, se subdividen. Tenemos células, inmunidad celular, que son del sistema de inmunidad innata, y otras células que son del sistema de inmunidad adaptativa. ¿Cuál es la diferencia? La adaptativa se adapta. ¿Y por qué se adapta? Porque se acuerda. Y se acuerda porque los linfocitos B y T, que son las únicas células de la inmunidad adaptativa celular, tienen memoria. ¿Qué significa que algo tenga memoria? Significa que si yo me agarro un bicho de nombre Aarón, la primera vez, esos linfocitos van a decir, ok, voy a anotar todo lo que vos sos, Aarón, y la próxima vez que vengas, yo voy a estar mejor para defenderme de vos. Llega la segunda vez, y el linfocito dice, yo te conozco, flaco, ya no me demoro 5 días, me demoro 30 minutos en reventarte. Y la tercera vez va a ser menos tiempo, porque la memoria de estos linfocitos T y B va haciendo que la respuesta sea cada vez mejor y más eficiente, porque se va adaptando, y esa adaptación le permite que mejore. Entonces tengan en cuenta que la inmunidad celular tiene memoria. Eso es importante. ¿Se entiende? Para los que no cursaron inmuno y para los que cursaron repasito también. La inmunidad adaptativa, ¿por qué es tan importante? Porque tienen memoria, se adaptan, mejoran cada vez que se encuentran con el mismo microorganismo una y otra vez. ¿Se entiende eso, no? Sí. Reconoce, tiene memoria. En cambio, la inmunidad innata, fíjense que son todo lo que no es linfocito, tenemos matocito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, macrófago, NK, linfoide innata, etcétera, no tiene memoria. Por ende, llega el neutrófilo y hay una bacteria y dice, ah, hola bacteria, yo te mato, pum. Después se olvida de la bacteria. Es como cuando nosotros estudiamos por un parcial y después el segundo parcial ya no nos acordamos de nada, como lo mismo. Y después llega la misma bacteria y el neutrófilo dice, ah, hola, no te conocí nunca en la vida, bienvenido, pum, lo mato. Llega de nuevo la misma bacteria. Llega el neutrófilo y dice, ah, hola, bienvenido, nunca te había visto, tum, te mata. ¿Ese neutrófilo tiene capacidad de mejorar su respuesta contra ese microorganismo? No. No, porque siempre que lo ve es como si lo viera la primera vez, ¿entiendes? Nunca cambia. El pobre neutrófilo es como si fuera un pez dorado, tiene 3 segundos de memoria y después se olvida. Por ende, no es adaptativa y se le llama inmunidad innata. ¿Cuál es la gran diferencia entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata? Es que la innata mata porque sí. Innato significa que lo trae de nacimiento, de fábrica. Mata porque sí. Reconoce y mata. Ahora, no tiene memoria. En cambio, la adaptativa se adapta, tiene memoria. Esa es la gran diferencia en la inmunidad celular. ¿Tenemos también separación en la inmunidad humoral? Sí. También la separamos en innata y adaptativa. Principalmente los anticuerpos son el componente de la inmunidad humoral adaptativa. Porque ¿quién produce los anticuerpos, chicos y chicas? Los linfocitos B. Los linfocitos B. ¿Y el linfocito B tiene memoria o no?
Sí. Porque es adaptativa. Por ende, esos anticuerpos van a ser cada vez mejores, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces son adaptativas. En cambio, las proteínas del complemento, lectina unida manosa, PCR, péptido antimicrobiano, mejoran, cambian, mutan, se adaptan. Algunas células que, de hecho, estas proteínas se producen en el hígado, por si acaso. El hígado dice, ahora sí, la próxima lo voy a hacer mejor y mejor y mejor, o son siempre las mismas moléculas. Siempre es la misma. Son siempre la misma molécula, por ende son inmunidad humoral innata o adaptativa. Innata. Innata, ¿sí? Entonces simple. Ahora vamos repasando, que es lo único que quiero que sepan. Después repasan bien los dibujitos y todo eso. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad adaptativa celular? Linfocitos T y B. ¿Y cuáles son los componentes de la inmunidad humoral adaptativa? Adaptativa de anticuerpos T y B, Los ¿no? anticuerpos. Bien, ahora dígame, una célula de la inmunidad celular innata. Neutrófilos, macrófagos. Y una proteína o una molécula de componente humoral innato. El complemento. La proteína del complemento, proteína unida lectina, manosa. Bien, listo, ya está. Con eso ya entendimos un montón. Ahora, importante, de los leucocitos, esto que estamos viendo acá, neutrófilo, ¿es innata o adaptativa? Innata. Innata, bien. Son todos innatos. Acá tenemos el eosinófilo, tenemos el basófilo y el monocito. Y el monocito también se puede diferenciar al macrófago. Ojo, ya acá tenemos lo adaptativo, el linfocito T y B. De todos estos tenemos esta célula, el macrófago, que es una célula importantísima. Porque es una célula que es media bipolar, es media border ella. Porque cuando comienza el quilombo inflamatorio, ella es proinflamatoria. Ella dice, dale, sí, inflamación, inflamación, inflamación. Pero llega un punto que cuando la inflamación se tiene que detener y tenemos que pasar un proceso de reducir el grado de inflamación, el macrófago empieza a decir, ¿saben qué? No quiero más inflamación, cálmense chicos, ¿qué están haciendo? Como que se cambia de bando, ¿sí? Es clave esto, ¿sí? Es importante. Cuando un macrófago está en un perfil proinflamatorio, o sea, que tiende a activar la inflamación, se llama perfil M1. Y cuando tiende a detener la inflamación, cuando dice ya no quiero más quilombo, calmémonos, se vuelve bipolar, se convierte en un perfil de macrófago M2. El M2 siempre es antiinflamatorio y profibrótico y el M1 es proinflamatorio. Ahora, no se olviden de que ese macrófago es una de las primeras células que produce muchas citoquinas. ¿Sí? Dentro de las citoquinas que produce son muchas inflamatorias, 1, 6, 8, que es una quimiosina, interleuquina 12, TNF-alfa, son moléculas proinflamatorias que produce el macrófago. Y siempre las produce cuando hay un proceso inflamatorio, o sea, perfil M1 o M2. M1. M1, ¿sí? Ahora, también puede producir factores de coagulación el macrófago, ¿sí? Fíjense, imagínense la locura. Y además puede tener también factores que tengan efectos sobre los endotelios. Por ejemplo, el factor convertidor de angiotensina, el factor activador de angiogénesis, para generar nuevos vasos. El macrófago hace muchas cositas, ¿sí? Ahora, ¿todos los macrófagos son iguales dependiendo del tejido? O sea, yo tengo un macrófago en la piel, un macrófago en el hígado, ¿son todos exactamente iguales o hay variaciones? ¿Qué creen ustedes? Yo necesito que sepan. Hay variaciones. Hay variaciones. De hecho, en general, si el macrófago está en el hueso, es el osteoclasto. Ese es el macrófago residente del hueso, el osteoclasto. ¿Cuál es el macrófago del sistema nervioso central? La microglia. ¿Se acuerdan de la microglia? Ahí está. En el pulmón van a ser los macrófagos alveolares. En el hígado van a ser las células de Kupffer, si les suenan de histología, son los macrófagos del hígado, residentes del hígado. No salen a ningún lado, siempre están en ese tejido. Cada una de estas células nace y muere en su tejido. En el tejido conectivo son los histiocitos, así se llaman, histiocitos. ¿Sí? Son los macrófagos del tejido conectivo. Y en el vaso vamos a tener los macrófagos esplénicos. ¿Sí? Estos macrófagos son todos macrófagos residentes. Nacen ahí, mueren ahí. Toda la vida viven en provincia, se mueren en provincia, en su barrio y ahí quedan. Ahora, hay otros macrófagos que siempre están dando vuelta en sangre y cuando se necesitan se van al tejido que los necesite y que los esté llamando. Esos macrófagos son macrófagos derivados de una célula que se llama monocito. El monocito siempre está en la sangre, y hay un proceso inflamatorio y dice, ups, y extravasa y se va hacia el tejido inflamado y se convierte en un macrófago. Se convierte en un macrófago derivado de monocitos. Entonces, estos son todas las posibles variantes de macrófagos que puedo encontrar en tejidos con nombres propios y derivados de monocitos que andan en sangre y se meten al tejido inflamado. Estos forman todos en su conjunto lo que acá en este esquemita general llamamos macrófago. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? El macrófago es una célula importante. Bien. Moléculas y sus mecanismos. Si hay moléculas proinflamatorias, que se llaman citoquinas, interleuquina 1, 6 y TNF-alfa son moléculas proinflamatorias y, ojo, en la inflamación es muy importante que entiendan los efectos locales y generales sistémicos de la inflamación. Cuando uno tiene un proceso inflamatorio, probablemente por algo que se murió, va a tener una reacción que va a ser en el lugar de la muerte, donde se murió ese tejido, pero también una reacción a nivel sistémico. Los efectos sistémicos, vamos por el lado derecho, primero van a ser, el hígado va a sintetizar muchas más proteínas relacionadas a la inmunidad innata, ya las sabemos, péptidos antimicrobianos, componentes del complemento, proteínas C reactivas, factores de coagulación, un montón de moléculas que el hígado dice, che, algo se está inflamando, voy a ponerme a laburar para generar estas proteínas de la inmunidad innata. Ese montón de proteínas que aumentan cuando hay un proceso inflamatorio se los enseñan en el módulo de sangre de fisiología, cátedra 1 y cátedra 2. ¿Cómo se llaman en su conjunto esas proteínas inflamatorias que produce el hígado en respuesta a un proceso inflamatorio? ¿Cómo? Las proteínas más agudas. Reactantes de fase aguda. ¿Les suenan los reactantes de fase aguda? Nadie le elabora el módulo de sangre, pobrecitos los chicos de sangre. Reactantes de fase aguda. Ahora entienden por qué en procesos inflamatorios aumentan los reactantes de fase aguda, porque hay un proceso muriendo, un proceso de muerte, un proceso de necrosis con inflamación que libera estas citoquinas y esas citoquinas al llegar al hígado estimulan que el hígado sintetice más reactantes de fase aguda. Y vos me decís, bueno, ¿y para qué me sirve, por ejemplo, la proteína del complemento? Porque tienen función inmune, ¿se entiende? Factores de coagulación, el complemento tienen relación y función inmune, son necesarias para el proceso inflamatorio. ¿Sí? Fin del asunto. En la médula ósea va a decir, chicos, tenemos que trabajar, neutrófilos comiencen a replicarse, neutrófilos comiencen a salir a la sangre. Lo que va a empezar a hacer es neutrofilia. La neutrofilia es la mayor producción de neutrófilos y maduración y el lanzamiento de esos neutrófilos de la médula ósea a la sangre. Esto todo en respuesta a estas mismas citoquinas proinflamatorias. Son todos fenómenos sistémicos. Fíjense que está todo el cuerpo trabajando en conjunto. Y finalmente, el hipotálamo, neurofisiología, núcleo paraventricular del hipotálamo, reacciona a estas citoquinas, generando un mayor tenor de la actividad de una enzima que genera prostaglandinas. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Proceso inflamatorio de neuro? No sé ya en qué módulo lo ven de física.
No es la ciclooxigenasa. Las ciclooxigenasas. Ese aumento de prostaglandinas va a hacer que el hipotálamo eleve su umbral de termorregulación. El núcleo paraventricular del hipotálamo se preocupa de regular la temperatura, mantenerla en 37 y menos de 37. Entre 36 y 37 es la temperatura normal. ¿Qué pasa? Que al subir el umbral, producto de esta citoquina que estimula la COX, el hipotálamo ya no te va a regular la temperatura a 37, te la va a regular a 38, 39. ¿Y cómo se llama eso, chicos? Fiebre. Ahora sí entienden por qué aparece la fiebre, ¿no? Entonces, imagínense, yo tengo una infección en el pulmón, una neumonía. ¿Qué va a pasar? Algo de ese alveolo se muere, libera DAMPs, moléculas asociadas a daño. Esos DAMPs se receptan por receptores de daño, por ejemplo, un TLR, de un neutrófilo o un macrófago. ¿Qué va a hacer ese macrófago en respuesta a ese receptor activado? Comenzar a producir ¿qué? Moléculas. ¿Qué moléculas? Citoquinas. Citoquinas. ¿Y citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias? Proinflamatorias. Proinflamatorias, interleuquina 1, 6 y TNA-alfa principalmente. Y esas moléculas citoquinas proinflamatorias van a ir a parar al hígado. ¿Y qué va a hacer el hígado en respuesta? Produce síntesis de proteína de reactantes de fase aguda, que tiene un montón de funciones, no entremos en detalle. Por otro lado, esas moléculas también van a llegar a la médula ósea por sangre y van a estimular ¿qué? Neutrofilia. Neutrofilia. Son de leucocitos. Y por otro lado, esas citoquinas también van a llegar al cerebro. Y es el cerebro, el paciente va a tener ¿qué? Fiebre. Fiebre por desregulación de la termorregulación. Perfecto, y eso son todos fenómenos sistémicos de la inflamación. Por eso, cuando un paciente tiene fiebre, yo tengo que pensar en un proceso inflamatorio en el 100% de los casos. ¿Sí? Puede ser autoinmune o puede ser infeccioso o neoplástico, pero hay un proceso inflamatorio. Y en el 99% de los casos se debe a una necrosis. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes tienen un paciente que ya llega a la guardia con fiebre, ustedes le piden un laboratorio completo. Además de todo, ya hablamos de la placa, del estudio del líquido cuando ya lo tienen internado, pero además de todo, al comienzo le piden un laboratorio completo con hemograma y diferencial. Y además le piden una molécula. ¿Alguno ha visto un laboratorio y te piden una molécula de las que están acá? Les voy a agrandar acá. No se piden todas, pero se pide una molécula de las que están acá en el laboratorio. ¿Qué molécula piden? ¿Han visto ustedes un informe de laboratorio o un hemograma completo? La proteína C reactiva. La proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque está buscando el médico un proceso inflamatorio. Es decir, pedirle un hemograma completo, después PCR, y si tiene valores elevados de proteína C reactiva es porque hay un proceso inflamatorio. Entonces digo, bueno, empezamos a buscar la infección o la autoinmune o la neoplasia. Chicos, no van a pedir interleuquina 1, interleuquina 6, TNF alfa, eso no se hace, es caro, nadie lo va a hacer, se les cagan de risa, pero sí se pide proteína C reactiva. Otra cosa más que se pide, fíjense que acá dice, el hígado en respuesta a la inflamación y a estas citoquinas produce factores de coagulación. Por ende, el paciente, ¿coagula más rápido o coagula más lento? Más rápido. Coagula más rápido. Entonces, cuando vos le haces un estudio de sangre al paciente, le sacás un tubito, dos tubitos, uno lo vas a mandar a hacer hemograma completo, PCR, neutrófilos, con todo, ¿se entiende? Ya en paralelo, otro lo vas a mandar a hacer eritrosedimentación. ¿Qué significa esto? Que es como que dejan caer la sangre y ven cuánto tiempo se demora en coagular. O sea, mientras antes se coagule, menos cae la sangre, porque chorrea menos, se pone dura antes. Y dependiendo de eso, si el tiempo es más rápido, es más cortito, digamos, la eritrosedimentación, me va a decir que ahí el paciente tiene un proceso inflamatorio, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces yo al paciente le digo, bueno, laboratorio completo, hacer una placa de tórax, pedir la PCR y mandarle eritrosedimentación. ¿Qué va a pasar? Que si el paciente tiene eritrosedimentación disminuida, ¿está inflamado, sí o no? No. Eritrosedimentación disminuida quiere decir que se demora menos tiempo en eritrosedimentación. Menos tiempo. O sí. Entonces la velocidad va a estar elevada o disminuida, velocidad elevada. ¿Sí? Cuando esa velocidad elevada significa que hay muchas moléculas de coagulación o no. Sí. ¿Quién los produjo probablemente? El El hígado. hígado. ¿Y quién lo estimuló probablemente? Una citoquina proinflamatoria. Sí. ¿Y quién la produjo? El neutrófilo. ¿En respuesta a qué? A inflamación y DAMS. ¿En respuesta a qué? En respuesta a necrosis. ¿Entiendes? Todo el cálculo que yo hago por entender que estoy pidiendo esto que se llama, lo van a ver capaz en un laboratorio, BCR. Tiene un BCR, ¿se entiende? Tiene BCR disminuido, tiene BCR aumentado. Se pide el BCR, es un laboratorio que también se pide. Cuando un paciente yo lo busco una enfermedad inflamatoria, siempre le busco PCR y BCR. Son las dos cosas que más se piden. ¿Bien? Como para que ustedes entiendan. Obviamente, cuando vea el hemograma, voy a ver que tiene neutrofilia, no sé, 8000, y eso también me va a dar a entender que el paciente tiene una inflamación y es a predominio bacteriano, por ejemplo. Si viera eosinofilia, pensaría en un proceso parasitario. Si son linfocitos, buscaría un proceso viral o neoplásico, y así, ¿sí? Etcétera. Y obviamente la fiebre del hipotálamo acelerada. Esos son todos fenómenos sistémicos. Fíjense que es lo primero que yo me encargo de dilucidar cuando llega un paciente a mi guardia que aparenta tener un proceso inflamatorio. Luego vamos a los fenómenos locales. Vamos a tener dos. Y después se los vamos a repetir. Fenómenos vasculares, ya lo conocen. ¿Cuáles son? Son dos. Aumenta la permeabilidad. ¿Y cuál otra más? Vasodilatación. Y vasodilatación. Y también, localmente, fenómenos celulares, que son la extravasación leucocitaria. Cuando digo locales, es que si yo me reventé el dedo con un martillo, esto va a estar pasando en el dedo. No en mi cerebro, no en mi pulmón, no en mi hígado, ni en mi médula ósea. Va a estar pasando en mi dedo, ¿sí? El aumento de permeabilidad, el aumento de vasodilatación y el aumento de extravasación leucocitaria va a estar pasando en el tejido reventado de mi dedo martillado. Local. ¿Se entiende la diferencia? Fenómenos locales y fenómenos sistémicos. Se toma mucho esto en choice, ¿sí? Bien, se entendió el componente de lo proinflamatorio, ¿no? El principal célula que produce esto es el macrófago, una célula inmune innata, ¿sí? Fin del asunto. Quimiosinas, obvio, el macrófago también produce estas, son moléculas que atraen a otras células del sistema inmune, tanto adaptativas como innatas, ¿sí? Interleuquina 8 y leucotrieno B4 son moléculas quimiotácticas, ¿sí? Reclutamiento de neutrófilos principalmente al foco inflamatorio. Vamos a verlo igual en detalle. Y las antiinflamatorias, que es cuando yo ya quiero parar el quilombo, ya eliminé la bacteria, eliminé la noxan, lo que quiero es controlar la inflamación ahora, lo que tengo que hacer es producir moléculas o quimiosinas o citoquinas antiinflamatorias. Las principales van a ser estas dos, interleuquina 10 y TFG-beta, que van a apagar todo. Linfocito calmate, neutrófilo calmate, macrófago, todo se calma, todo se tranquiliza, adiós inflamación. Y el macrófago, que estaba full quilombo M1, empieza a volverse en respuesta a estas citoquinas full quilombo, full tranquilidad M2. Entonces, no, chicos, ya está. Voy a producir yo también más interleuquina 10 y TFG-beta y nos calmamos todos, chicos, ya está. Se acabó, basta de inflamar, basta de pelea. Y se empieza a poner una molécula inmunoreguladora, antiinflamatoria y profibrótica, ¿sí? Antiinflamación. Esto es lo que se conoce también como regulación de la respuesta inmune, ¿sí? Eso se controla. Bien. Moléculas.
El complemento, no se olviden nunca que es un componente humoral innato y que tiene activación por 3 vías, vía clásica, vía de la lectina y vía alternativa. Chicos, eso de inmunología no se va a tomar acá en detalle, pero sí sepan que existe el complemento que tiene 3 vías y su principal función son 3. Fíjense, acá las tienen, de hecho. Opsonización. La opsonización significa que todos estos pedacitos de moléculas del complemento se pegan a las bacterias, por ejemplo, por decirles algo a un parásito, se pegan y primero las destruyen, segundo impiden su replicación y tercero impiden que se unan a otras células de nuestro cuerpo. Está bueno opsonizar, es como cuando ustedes hacen una milanesa y la panan y le pegan la miga de pan, el pan molido. Bueno, pasa lo mismo con esto, la opsonización es como eso. Las proteínas del complemento empanan a la bacteria y la bacteria dice, la puta madre, yo aquí no puedo hacer nada, me quedo atrapada, no puedo pegarme a nada, cagué. Eso es opsonización, es una de las cosas que hace el complemento. Otra cosa que hace el complemento es ser quimiotáctico. O sea, ¿se acuerdan que interleuquina 8 y leucotrieno B4 eran quimiotácticas? Bueno, algunos componentes del complemento también son quimiotácticos. Y llaman más inflamación y llaman más células. Fíjense, segunda función. Y tercera, a veces destruye los patógenos directamente. ¿Por qué? Porque muchas de estas moléculas, esta es la membrana bacteriana, por decirles algo, muchas de estas moléculas terminan formando un poro en la membrana bacteriana, haciendo que la célula de la bacteria libere su contenido y se termine muriendo. O sea, genera un poro que se llama poro de ataque a membrana, de hecho, ¿sí? Destruyendo células bacterianas. Pero este es el mecanismo menos efectivo y menos importante, por si acaso, ¿sí? Porque solo va a ser útil para bacterias que no sean capsuladas. ¿Qué bacteria no es capsulada? ¿Alguno se acuerda? Tal vez al curso micro. ¿Neisseria? Neisseria. Fenómeno de Neisseria, bacterias con Neisseria. Entonces, la verdad es que el complejo de ataque de membrana, o el MAC, que le dicen también en inmunología, como parte del complemento, solo nos va a proteger de las infecciones por Neisseria. El resto de la bacteria se la suda el poro de ataque de membrana. Y al contrario, adivinen quién está al lado de la bacteria y que no tiene cápsula. Hagan cálculos. La infección infecta, por ejemplo, infecta mi cuerpo. Mis células tienen cápsula. Nosotros tenemos células capsuladas, biología celular. Las células no tienen cápsula. Entonces, cuando viene la bacteria, por ejemplo, un meningococo con cápsula de ácido glucosaminoglucano y ácido hialurónico y toda la porquería, llega al complejo de ataque de membrana del complemento y lo destruye. No, pero ¿a quién le cae ese poro en la cabeza y lo caga reventando? A mi endotelio, a mi célula tisular, a mi hepatocito, eso se termina muriendo. Muchas veces el complejo de ataque de membrana termina atacando a mi tejido más que a las bacterias. Estos dos mecanismos sí son más piola. La opsonización, neutralización de los agentes microbianos y además la quimiotaxis sí son componentes más importantes del complemento. Pero son funciones todas, por si acaso. Y los anticuerpos, componente humoral o celular. Humoral. Adaptativo o innato. Adaptativo. Adaptativo. Y tienen múltiples funciones, y acá están todas. Fíjense, este es el centro del anticuerpo, un capo. El anticuerpo reconoce esto que está acá chiquito, que se llama antígeno, ¿sí? Por si acaso los que no cursaron inmuno, los anticuerpos detectan antígenos. Pueden inactivar antígenos, por ejemplo, un tóxico. Pueden unirse y atraparlos. Pueden facilitar su fagocitosis, porque una vez que lo atrapa, el macrófago reconoce el anticuerpo con la porquería pegada y se lo traga, cosa que está buenísimo. También puede activar la cascada del complemento, o sea, se puede relacionar con esta parte de acá y estimular la activación del complemento. Al mismo tiempo puede iniciar la liberación de sustancias más inflamatorias todavía, porque los macrófagos tienden a tener receptores para anticuerpos. Y una vez que los reconocen, primero se activan, segundo inflaman y tercero fagocitan lo que esté pegado a ese anticuerpo. Entonces tiene muchas funciones el anticuerpo, cosa que está buenísima por un lado. Y recuerden, ¿estos anticuerpos son cada vez mejores o son siempre iguales? Cada vez mejores. Cada vez mejores, ¿entiendes? Eso está buenísimo, porque son inmunidad adaptativa. Bien, acabamos de ver un cuatrimestre entero de inmunología prácticamente en un ratito. Aquí en azul les pongo todos los fenómenos sistémicos de la inflamación que están descritos según Robin: cefalea, confusión, anorexia, importantes para mí, la fiebre, porque está relacionado directamente a la termorregulación, neuroendocrinas, rubораción, por eso nos ponemos coloradito cuando tenemos inflamación. La taquipnea, la taquicardia son sistémicas, la suprarrenal también hace sus cosas, libera más glucocorticoides, el páncreas libera más insulina. Recuerden, el proceso inflamatorio, y esto es importante para cuando vean diabetes en el TP3 de patología metabólica, la inflamación genera insulinoresistencia. Los pacientes con diabetes tipo 2, por lo general, son pacientes con inflamación crónica también. Por eso el páncreas se tiene que esforzar el doble. Vamos a verlo después. Médula ósea, neutrofilia, eso ya lo vimos, hipotensión, porque estas citoquinas generan un fenómeno vascular de la inflamación. ¿Cómo se llama el fenómeno vascular de la inflamación que se genera? ¿Cuáles son los fenómenos vasculares? Vasodilatación. Y la vasodilatación va a ser fisiología. ¿Se acuerdan de fisiología del calibre vascular con la velocidad y la presión? Si aumento el radio del vaso, la velocidad y la presión aumentan o disminuyen. Disminuyen. Entonces el paciente va a tener hipotensión. Recuerden que el fenómeno vascular de la inflamación es la vasodilatación. Y la vasodilatación genera hipotensión. Es una fórmula, chicos, ¿sí? Hígado, reactantes de fase aguda, ya lo vemos. Adenopatías, porque todo el sistema inmune está activándose y el sistema inmune habita en mucha probabilidad, con mucha frecuencia, los linfocitos están siempre en los ganglios linfáticos, así que va a haber proliferación de ganglios linfáticos. Linfangitis es más local. La tétara de Celso, que la vamos a ver, es más local. Todo nace, por ejemplo, de este ejemplo que les doy yo, que es un clavo, y en rojo está todo lo local. Infección local, las bacterias, el daño tisular, la liberación de citoquina, los fenómenos vasculares, los fenómenos celulares, eso es todo más local, ¿sí? Bien, se entiende la inflamación, ¿no? Creo que resumimos un cuatro completo en unos minutitos, 20 minutitos. Como inmunoconceptos que tienen que entender, porque si no quedan muy en el aire para el concepto de inflamación. Ahora sí, inflamación. Veamos. Lo primero que tenemos que ver es la famosa tétrada de... También se le dice pentada de Virchow, que son estos signos cardinales de inflamación. Cuando un paciente tiene inflamación en un órgano, en un tejido, en una estructura, va a sentir dolor. Bastíllense un dedo. Duele, ¿no? Bien. Hay dolor. Eso es un signo de la pentada de Virchow o la tétrada de Celso, es lo mismo, ¿sí? Segundo, este dedo martillado, además de dolerme, se me pone caliente. Todos acuérdense de cuando se golpearon algo. Calor. Tercero, se me pone rojo, rubor. Cuarto, se engorda, se inflama, se llena de edema, tumor. Y finalmente, pérdida de función, que es la quinta que le sumó Virchow, y por eso se llama pentada de Virchow, que es la pérdida de función. Yo ya no puedo ocupar más ese tejido, ese órgano, porque está inflamado, pierde su función. Ahora, el dolor no voy a profundizar mucho: péptido P, prostaglandinas, activación de las vías del dolor, tracto de Lissauer, esto es anatomía, neuroanatomía, dolor, chico, dolor. Ahora, el calor, ¿por qué el calor? Esto sí lo podemos relacionar más a patología. Con aumento de flujo sanguíneo.
Aumenta el flujo sanguíneo, vasodilatación. Eso va a generar que la sangre arterial, que viene con temperatura, aumente la temperatura del lugar. Más vaso sanguíneo, más sangre, más calor. Perfecto. Rubor, lo mismo, chicos. Más vasodilatación, más congestión, más permeabilidad, más sangre, más rojo. Corta. Tumor. ¿Por qué el tumor? Porque aumenta la permeabilidad. Por aumentar la permeabilidad, que va a generar edemas. Y se va a meter ese edema en el intersticio del órgano y el órgano se va a poner gordo, edematoso. ¿Sí? Bien. Y obviamente todo lo anterior va a hacer que yo ya no puedo ocupar esa mano, por ejemplo, ese dedo, porque está tan gorda, dolorido, caliente, que yo no voy a poder hacer lo que hacía antes. Pérdida de función. Tétrada de Celso, sumándole la quinta, pentada de Virchow, ¿sí? Signos cardinales de la inflamación. Fíjense que son signos semiológicos, se le dice, son cosas que yo puedo ver con mi vista, pero tienen un trasfondo fisiológico, patológico, anátomo-patológico. Esto es lo mismo de vuelta, ¿sí? Pero está bueno que lo veamos de nuevo para ir metiéndoles por repetición lo mismo. Inflamación, fenómenos vasculares, vasodilatación, lo que genera éstasis. Es importante el término de éstasis, ojo chicos. Éstasis significa que la sangre venía caminando por el vaso a 100 km por hora, estoy diciendo un número, 100 km por hora. Cuando el vaso se dilata, primero, la presión disminuye o aumenta. Fisiología. Disminuye. Y la velocidad disminuye o aumenta. Disminuye también. Entonces, el glóbulo rojo que iba a 100 km por hora dentro del vaso, cuando el vaso se dilata, dice, ¡pum! 80, 60, 40, empieza más lento. ¿Sí? Entonces tenemos ese fenómeno del lentecimiento de las componentes celulares de la sangre, se le conoce como éstasis sanguíneo. Éstasis viene, no es, ojo que me han dicho a mí, no es éxtasis como la pastilla, chicos, ¿sí? No es pasti, no es éxtasis, es éstasis con S, ¿sí? Éstasis significa que se queda quieto, estacionario, ¿sí? Éstasis. Y obviamente, si yo tengo una detención de los glóbulos rojos, es decir, una parte del tejido, ese tejido se va a quedar con exceso de glóbulos rojos, lo que se conoce como congestión o hiperemia, o sea, está lleno de sangre. Este resultado de vasodilatación, éstasis e hiperemia va a hacer que el órgano tenga ¿qué signo cardinal de la inflamación? Tumor. Rubor. Ahora, si por otro lado el otro fenómeno vascular que se va a dar es el aumento de permeabilidad, ahí sí, los endotelios se separan entre sí, se escapa líquido y proteínas y células, va a ser el mecanismo que va a dar lugar a ¿qué signo cardinal? Tumor. Ahí sí al tumor. Bien. Y fenómenos, además de vasculares, tenemos en la inflamación fenómenos celulares. ¿Qué va a ser? La extravasación leucocitaria. Marginación significa que el leucocito estaba al centro del flujo laminar y se va hacia la periferia acercándose al endotelio. El rolling, o adherencia inestable, que va a ser por cialomucinas y selectinas, que van a hacer que se pega, entonces va rodando, ¿sí? Finalmente, por integrinas, comienza a ser una adherencia estable, donde se pega y ya se queda con una reacción covalente que no la separa. Después rompe la membrana basal y las uniones intercelulares del endotelio y la célula extravasa, generando diapedesis entre el endotelio vascular. Y finalmente, una vez que entra el tejido inflamado, sabe hacia dónde tiene que dirigirse, porque hay un montón de moléculas que les están indicando por quimiotaxis hacia dónde está. Si el foco infeccioso o inflamatorio está acá, la concentración de quimiosinas va a ser más alta, y acá lejos va a ser más baja. Por ende, el neutrófilo va a ir acá y va a decir, acá hay algo, pero acá hay más, y acá va a llegar al foco inflamatorio finalmente y va a cumplir su función. Esto es extravasación leucocitaria, ¿sí? Sí, muchos detalles, sí, chicos, sépanse los pasos, sépanse los receptores, selectinas, cialomucinas, integrinas, y luego sépanse el fenómeno de diapedesis, que es principalmente por rotura de membrana basal por las metaloproteasas, y las quimiosinas por las quimiotácticas, ¿cuáles son? Complemento, interleuquina 8, leucotrieno B4. Fenómenos celulares y vasculares de la inflamación. ¿Vamos bien hasta acá? Estos son conceptos generales de la inflamación. Todavía vamos en conceptos generales. Bien. Ya hablamos de inflamación con sus mecanismos, ¿sí? Ya hablamos de la inmunidad relacionada a la inflamación. Ahora lo que tenemos que hablar es de la cronología de la inflamación. La inflamación tiene días, tiene tiempo. Quiero que se enfoquen en eso. Toda inflamación que dura menos de 2 días, o sea que es muy temprana, yo la agarro al día 1, al día 2, se va a llamar inflamación sobreaguda. Son fenómenos muy sobreagudos, son fenómenos en los que predomina mucho el edema, quizás ni tanto la extravasación leucocitaria, son fenómenos que tienen mucha manifestación sistémica, además, mucha fiebre, mucha proteína de fase aguda, son inflamaciones muy grandes. Por ejemplo, cuando una persona se cae de un 8º piso y queda viva, va a tener una inflamación sobreaguda porque la cantidad de muerte, de necrosis que hay, la cantidad de inflamación que va a haber, va a hacer que la inflamación sea muy sistémica. Esos son fenómenos sobreagudos. Por otro lado, vamos a tener de entre el día 2 y el día 10, inflamación aguda. Acá se va a encontrar la inflamación aguda, fíjense, entre el día 2 y el 10. Y en la inflamación aguda voy a tener fenómenos vasculares y celulares, que ya los conocen, a predominio de neutrófilos y macrófagos M1. Estas son las células que yo voy a encontrar principalmente acá. Fíjense cómo les pongo. Un neutrófilo y un macrófago marroncito en M1. ¿Proinflamatorio o antiinflamatorio? ¿Cuál de los dos? Proinflamatorio. Proinflamatorio. Y usted me dice, bueno, ¿y estos puntitos que me marcaste acá que no me nombraste? Hiperemia, ¿de dónde vendrá? ¿De fenómenos vasculares o celulares? De fenómenos vasculares. ¿Y el edema vendrá de un fenómeno vascular o celular? Vascular. Y la presencia de leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos y de macrófagos en M1 vendrán de un fenómeno vascular o celular. Celular. Acá tenemos nuevamente explicado con otras palabras los mecanismos de la inflamación, ¿sí? Entre el día 2 y 10 va a predominar esto. Fíjense que acá les pongo un término nuevo. Es un proceso exudativo. Chicos, ¿quiere un exudado? Lo acabamos de ver. Un edema por inflamación. Un edema por inflamación. Por ende, acá, en esta etapa de inflamación aguda, ¿se van a estar formando líquidos o se va a estar generando fibrosis? ¿Qué creen? Líquidos. Sí, líquidos, es un proceso exudativo, ¿sí? Tiene todo el sentido del mundo. Bien, entonces los procesos exudativos son principalmente agudos y están caracterizados por un líquido, porque es exudativo, que se produce como consecuencia de los fenómenos vasculares y celulares, que son las características de los mecanismos de la inflamación, y que va a estar compuesto por mucho líquido de edema, en el caso del edema, rico en proteínas, rico en células. Acá tenemos los fenómenos vasculares y celulares.
Esas son las inflamaciones agudas. Luego, entre los días 10 y 21, tenemos un proceso que se llama inflamación subaguda. ¿Sí? Ya no es aguda, ya no es sobreaguda, es subaguda. Es un poquito más vieja que lo agudo. Y acá lo que está pasando es que ya el tejido está intentando repararse. Tengan en cuenta que acá se asume que el agente lesivo, o la noxa, o la infección, ya se está resolviendo, ya se está entrando a reparar el tejido. Y acá hay un tejido, entre los días 10 y 21, que es muy importante, que se llama tejido de granulación, que es un tejido reparador. ¿Sí? Vamos a verlo en detalle. Quiero que sepan en términos cronológicos nomás. ¿Sí? Ahora, hasta acá, les voy a marcar en verde, grande, acá, mejor acá, hasta acá, hasta el día 21, este proceso es fisiológico. Si yo me clavo un clavo, me martillo un dedo, va a haber una inflamación sobreaguda, luego una subaguda exudativa, y finalmente un proceso subagudo reparador. Y hasta ahí quedó. Y mi dedo va a quedar más o menos, dependiendo del golpe, de cómo estaba antes. Ahora, ¿qué pasa si en realidad no tengo un martillazo, sino lo que tengo es una bacteria, por ejemplo, que me la agarro y tiene inflamación sobreaguda, y al día 10 sigue estando, inflamación aguda, y al día 21 sigue existiendo, subaguda, y pasa del día 21 y estoy un año con la bacteria pegada al dedo? ¿Ese proceso es fisiológico o patológico? Patológico. Y esa inflamación que dura más de 21 días porque no se resuelve nunca, se conoce como inflamación crónica. Entonces, yo les voy a ir preguntando solo conceptos de acá, porque esto lo vamos a volver a ver varias veces, esta esquemita. ¿Cuáles de las cronologías de la inflamación son fisiológicas y cuáles son siempre patológicas? Fisiológica, la sobreaguda, aguda y subaguda, y patológica, la crónica. Exacto. La única inflamación patológica, digo, porque tengan en cuenta que esto es como las adaptaciones tienen sentido, son fisiológicas. La inflamación es una respuesta defensiva, es fisiológica. La única que es una respuesta patológica de la inflamación es la inflamación crónica, porque lo único que me está dando a entender es que el agente lesivo, noxa, no se está eliminando y mi cuerpo no va a dejar nunca de inflamarse y defenderse, lo que va a terminar dañándome a mí. Llega un punto en que si la inflamación se extiende mucho tiempo o con mucha intensidad, termina dañándome mis propios tejidos, y yo no quiero eso, ¿se entiende? Por eso la inflamación crónica, o sea, la que no resuelve antes del día 21, se le conoce como inflamación crónica y patológica. ¿Bien? Sigamos haciendo preguntas. Si se dan cuenta, la inflamación crónica ya no es un proceso exudativo, es un proceso productivo. Habíamos dicho que los procesos exudativos generan líquidos exudados, ya los vimos. Los procesos productivos no. Los procesos productivos generan depósito de colágeno, desordenado, feo, sin ninguna función. Ese proceso productivo de depósito de colágeno se conoce como fibrosis, y acá está escrito, fibrosis. ¿Sí? Entonces, un proceso productivo patológico, fibrosis. Un proceso exudativo inflamatorio fisiológico, exudado. Y fíjense que mientras en la inflamación aguda predominaban los fenómenos celulares con polimorfonucleares y macrófagos NM1, en el caso de la inflamación crónica predominan los linfocitos y los plasmocitos y los macrófagos en M2, que no los puse acá, no sé por qué, los macrófagos en M2. Entonces no predominan ni siquiera las mismas células también. Entonces vamos repasando. Mirando este esquema general, ¿cuáles son las tres fases cronológicas de la inflamación que son fisiológicas? De nuevo. Sobreaguda, aguda y subaguda. ¿Cuál es la única patológica? Crónica. ¿En cuáles predominan procesos exudativos? Subaguda y aguda. Aguda. Subaguda y aguda, porque genera líquidos, edemas, exudados inflamatorios. ¿En cuáles predominan procesos productivos con producción de colágeno? Subaguda y Crónica. crónica. Subaguda y crónica, ambas producen colágeno. ¿Pero cuál produce fibrosis? Que es un colágeno inútil. La ¿Cómo crónica. funciona? La crónica, ¿se entiende? Entonces ya es re importante que entendamos el concepto de proceso productivo y proceso exudativo, porque se ve todo el tiempo de aquí en adelante. Lo mismo, todo lo que vemos acá, chicos, es un tema que se repite porque todo se inflama. En la patología, todo es inflamación. Vamos a ver todos los TPs en adelante hasta que terminemos la materia y todo va a ser inflamación. Entonces estos son conceptos que no se pueden olvidar. Bien, perfecto. Tenemos inflamación sobreaguda, aguda y subaguda, y luego cuando pasa el día 21, crónica. Tenemos procesos exudativos con producción de líquidos de tipo exudado, inflamatorio, y tenemos procesos productivos con fibrosis o con intentos de reparación, que vamos a verlo después. Ahora, células. ¿Qué células predominan en la inflamación sobreaguda y aguda? Macrófagos M1. Macrófago M1 y ¿qué más? Neutrófilos. Neutrófilos polimorfonucleares. Y en la inflamación crónica, saltemos a lo crónico para ser el extremo. Fibrosis. Linfocitos. Linfocitos y macrófagos NM2, ¿sí? Estamos hablando de células, perfecto. Ahora sí, vamos a lo último que nos queda, que es la inflamación subaguda, que es un proceso, como bien dijimos, productivo. Por ende, ¿el proceso de la subaguda produce colágeno o exudados? Colágeno. Colágeno. Pero es un colágeno bueno, es un colágeno que busca reparar, es un colágeno que forma cicatrices. ¿Sí? La gran diferencia entre la fibrosis y la cicatriz es que si yo les pregunto a una y a una, cicatriz, ¿vos qué haces acá en esta herida? No, mira, yo estoy poniendo colágenos en un orden establecido, bien bonito, lo mejor que puedo, porque lo que quiero es tapar este pedacito de tejido que se perdió y se murió, cosa que no quede tan feo, que siga con sus cualidades tensiles, mecánicas, elásticas, que el órgano y el tejido no pierdan su función. Yo soy un albañil aquí, soy muy bueno. Ahora, si vos le preguntás a la fibrosis, no sé, ¿qué haces acá? No sé, yo pongo colágeno. Pero estás cagando, no sé, flaco, yo pongo colágeno. Si te reviento el órgano, me chupo un huevo, es colágeno, arreglate vos. Esa es la gran diferencia entre la fibrosis y la cicatriz, ¿entiende, no? No tiene función la cicatriz. Karen. Es que tengo una duda. En el subagudo predomina el productivo, pero también habría exudativo. Principalmente productivo, porque producimos tejido, un tejido que se llama tejido de granulación. También podría haber edema y eso también. Siempre hay edema, siempre hay edema. Pero el proceso es principalmente productivo porque producimos colágeno. Recuerden que los fenómenos vasculares y celulares nunca desaparecen, por ende siempre hay producción de líquido inflamatorio y edema. Solo que si este líquido solo destruye tejido y genera exudado, sería un proceso exudativo. Pero si produce colágeno, cicatrices o fibrosis, es productivo. ¿Se entiende? Bien, ¿cuáles son los componentes de este tejido tan piola que me genera cicatrices y me ayuda a reparar? Son tres, básicamente. Fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos, chicos?
Utiliza colágeno. Produce colágeno. Ya habíamos dicho que es un proceso productivo con producción de colágeno. Entonces, el tejido de granulación tiene fibroblastos porque produce colágeno. El macrófago produce factores de crecimiento, tanto para estimular al fibroblasto y decirle, che, flaco, replicate y produce más colágeno, como para decirle a los vasos sanguíneos que produzcan más vasos nuevos. El macrófago le va a decir a los vasitos viejitos, che, mira, te voy a dar un factor de crecimiento, necesito que me des raíces nuevas, vasos nuevos. Vasos nuevos se les puede decir neovasos. ¿Cómo se llaman estos vasos? Vasos de neoformación. Son los 3 componentes del tejido de granulación. Fibroblastos, macrófagos y vasos de neoformación son los 3 componentes histológicos de este tejido de granulación. Es un tejido transitorio, no se queda para siempre, es un tejido reparador que termina de hacer su trabajo y se va, y te deja una cicatriz. Es como una cuadrilla que cuando te rompen una vereda, te ponen concreto, te lo dejan bonita y luego se van de ahí. Eso es el tejido de granulación, es un tejido fisiológico reparador y transitorio, no se queda a vivir afuera de tu casa, en la cuadrilla de trabajadores, se van. Es lo mismo. Ahora, supongamos que afuera de tu casa se rompe todos los días la vereda, ¿qué va a pasar con el tejido de granulación? ¿Se logra ir a su casa en algún momento, sí o no? No. No, y si supera el día 20, ese proceso productivo subagudo se va a volver ¿de qué tipo? Crónico. Crónico. Si se sigue rompiendo la vereda y se sigue rompiendo, va a llegar un momento en que los trabajadores van a empezar a hacer pavadas, van a empezar a hacer cagadas y cualquier cosa, y van a empezar a llenarte de concreto y de cemento todo, va a llegar un punto que no vas a poder salir de tu casa. ¿Eso es un proceso fisiológico o patológico? Patológico. Patológico, y ahí tenemos una inflamación crónica. El tejido de granulación medio que se extiende cuando el proceso se vuelve crónico, pero ahí pierde su función, empieza a producir colágeno a lo bestia, ya no sabe qué hacer porque la noxa no se va, todo se sigue muriendo, ellos siguen intentando reparar y te terminan destruyendo el tejido, ¿se entiende? Eso es un proceso crónico y patológico. También productivo, pero crónico y patológico, ¿sí? Diferente a la cicatriz, estos generan fibrosis, exceso de colágeno desordenado y sin función. Por eso acá les pongo este esquemita de colágeno con una C. De hecho, acá no se ve porque se borró la C, la rayé. Con colágeno de C, que es un colágeno reparador y cicatrizal muy bueno cuando pierdo tejido, pero por otro lado la inflamación crónica tiene como una reja, como una malla, una fibrosis que impide que el órgano cumpla su función, pierde elasticidad, pierde función. ¿Ya se entendió? Como conceptos generales de la cronología de la inflamación y qué encuentro en cada lado, más o menos. ¿Sí o no? Sí. Bien, sigamos. Fíjense, ejemplo, yo antes explicaba con este dibujito. Proceso exudativo es un proceso destructivo, ¿sí? Básicamente yo destruyo, muelo, licúo y voy a generar un exudado. Eso es lo que hace un proceso agudo o crónico. ¿Esto es crónico o agudo? Agudo. Y un proceso productivo, construyo. Puedo construir una cicatriz bonita y puedo construir una fibrosis asquerosa y horrible, pero es un proceso productivo, construyo. ¿Sí? Acá tengo una casa. Este ejemplo me gusta, es re viejo, yo lo hice hace 1000 años. Sí, Perdón, yo tenía una duda. En el subagudo, el macrófago ya sería un perfil M2, ¿no es cierto? sí, ya es M2. Sí, porque está en un perfil profibrótico productor de factores de crecimiento. En el agudo está a full citoquina proinflamatoria y quilombo y fagocitosis, ¿entiendes? Son distintos perfiles. Es medio bipolar el macrófago. Bien, acá tenemos una casita. Entiendan una casita como un tejido, esto es como un hígado. Supongan que es un hígado, ¿sí? Está funcionando, tiene su ventana, tiene puertas, la gente vive adentro, es feliz. Pero ¿qué pasa? Que llega una hepatitis B y comienza a hacer cagada, empieza a tirar piedras, empieza a romper los vidrios. Una hepatitis es un virus que inflama el hígado y lo daña. Y comienza a haber una rotura, fíjense, se rompen las ventanas, te rompe los vidrios, te hace percha el hígado. Ahí va a haber un proceso de inflamación aguda o crónica. Aguda. Aguda. ¿Es un proceso exudativo o productivo? Exudativo. Adentro de ese hígado dañado, esperaría ver neutrófilos o linfocitos. Neutrófilos. Macrófago M1 o M2. N1. M1. Y aquí mi inflamación va a tratar de eliminar al virus, digamos. El virus se fue, ya no existe más. ¿Qué pasa con el tejido? Se reparó. ¿Cómo quedó la casa? Igual que antes. El hígado vuelve a ser feliz, vuelve a cumplir su función. Es un proceso que tuvo una fase sobreaguda, una fase aguda y una fase de subaguda. En la subaguda se reparó lo que tenía que repararse y luego ya no hay más inflamación. El órgano quedó tal cual estaba antes y este proceso se resolvió. ¿Es un proceso patológico o fisiológico? Fisiológico. Fisiológico, es lo normal. Caso B. Casita linda, llega la hepatitis B, te rompe los vidrios, llega la hepatitis B, te rompe los vidrios, llega la hepatitis B, te rompe los vidrios. ¿Se está yendo el virus? ¿Se está resolviendo el proceso inflamatorio? No. ¿Y qué está haciendo el tejido de granulación? Repara las ventanas. Pero dices, ¿sabes qué, flaco? No me van a romper más las ventanas, porque ahora las voy a hacer más chiquitas. Y después las voy a hacer más chiquitas. Y ven cómo hace el tejido de granulación en inflamación crónica. Y voy a hacerlas más chiquitas. Ya sabes que, flaco, ya no te hago ventanas. Ahora, no tengo puertas, ya no tengo nada. La noxa sigue, el virus sigue. La pregunta es, ¿este hígado puede cumplir su función de hígado ahora? No. Este proceso inflamatorio crónico duró tanto en el tiempo que los intentos de reparación persistentes hicieron que el órgano ya estuviera todo fibrosado. Proceso productivo, patológico o fisiológico. Patológico. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un proceso productivo crónico hace que un tejido u órgano pierda su total función, simplemente porque la noxa no es resuelta y persiste y el tejido reparador genera exceso de depósito de colágeno generando este proceso de fibrosis patológica. ¿Sí? Y ahí tenemos ejemplo con las casitas. Ahora es inflamación aguda. Fíjense, vamos a hablar de esta fase, la fase de acá. ¿Sí? Inflamación aguda. Entre el día 2, siempre digo, menos de 10 días, chicos, redondeen, menos de 10 días es agudo, más de 21 es crónico y todo lo que está al medio es subagudo. Así de simple, háganlo bien corto. Menos de 10 más 21 y todo lo que está al medio. Vamos a lo agudo. Nuevamente lo mismo, por repetición, pero de distintas formas. Si no entiende uno, entiende el otro. Es así esto. Tenemos una noxa. Por ejemplo, una bacteria, una infección, genera muerte de células, se libera contenido celular, se activan receptores y genera inflamación. Llega los neutrófilos al lugar y se van a generar primero una inflamación aguda, fenómenos exudativos. Luego va a haber una inflamación, en este caso fisiológica, va a haber una inflamación subaguda con tejido de granulación productiva y finalmente se va a resolver esta inflamación con un proceso fisiológico. Ahora, por otro lado, si la inflamación no se resuelve, los fenómenos van a ser productivos, pero crónicos, patológicos, generando fibrosis. Es lo mismo explicado con otro esquema. Son los posibles dos caminos. O se resuelve y queda en subagudo y fisiológico, o no se resuelve y sigue como crónico indeterminadamente con fibrosis. El mismo esquema, pero ahora con gráficos. ¿Sí? Fíjense que verde, voy a checar un poquito para que se vea mejor, en verde tengo edema y hiperemia. Fíjense, lo sobreagudo.
edema y hiperemia. Luego tengo los fenómenos celulares de la inflamación aguda, neutrófilos principalmente extravasando, hasta el día 10, que es lo que voy a encontrar acá. Entre el día 10 y el 21 aparece la inflamación subaguda, el tejido de granulación, y fíjense, empieza a depositarse macrófagos, todo esto que está azul, macrófagos, fibroblastos y vasodenofformación. ¿Cómo se llama ese tejido? Tejido de granulación. Granulación, lo voy a encontrar acá, en esta zona, la inflamación subaguda. Si la noxa persiste, va a comenzar a aumentar progresivamente lo morado. ¿Qué era lo morado? La fibrosis. Eso va a hacer que el órgano termine dañándose. Otra forma de explicar lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Bien. Vamos ahora con otra cosa. Nuevamente, inflamación, fenómenos vasculares y celulares. Ya lo sabemos, no lo vamos a ver de nuevo. Fenómenos celulares, fíjense. El leucocito está periférico, va hasta el centro del flujo sanguíneo laminar y se va a periferia. ¿Sí? Luego, hace Rowling. ¿Cuáles son los receptores y los ligandos de este Rowling o adherencia inestable? Seromucinas y Y selecciones. selectinas. Luego hace adherencia estable o adhesión. ¿Cuáles son las moléculas? Fíjense que acá abajo están. Selectinas y ligandos y luego integrinas Integrinas principalmente. y polubrinas. Bien, y luego empieza a romper la membrana basal y se mete hacia adentro. ¿Qué ocupa? Metaloproteasas, que son moléculas enzimas que rompen la matriz. ¿Sí? Y una vez que está adentro, ¿hacia dónde va? Hacia el foco infeccioso. ¿Y cómo vas a ver a dónde está el foco infeccioso? Por quimiotaxis. Y acá está, las quimiosinas. ¿Sí? Y eso es lo que va a generar que el neutrófilo sepa a dónde llegar. ¿Sí? Fenómeno inflamatorio. Han habido preguntas de choice relacionadas a esto. Fíjense acá. Fíjense en dónde están las flechitas. La mayor permeabilidad y el mayor escape de proteínas y células en los fenómenos vasculares y celulares es en la sangre de los capilares o de las vénulas postcapilares. Las vénulas postcapilares. Las vénulas postcapilares. Se preguntó en Choi. Ustedes dijeron, pero ¿cómo? Si no eran las arteriolas y los capilares, chicos. Acá les estoy mostrando, ¿sí? El mayor escape de líquido es acá, en las vénulas postcapilares. Fíjense que la flechita me lo está diciendo. El mayor escape y aumento de permeabilidad es en esa zona. Los fármacos, por contraste, se van a distribuir dependiendo de la cantidad de permeabilidad de las arteriolas y capilares o de las vénulas postcapilares también. Si yo te doy un fármaco, con paracetamol. Capilares también, ¿no? Por las vénulas postcapilares, ¿sí? Esa es una pregunta de Choi, se las dejo ahí como dato. Fíjense acá como tenemos un vaso sanguíneo con muchos glóbulos rojos, probablemente está congestivo con hiperemia, producto de la vasodilatación y el éxtasis sanguíneo que hace que la sangre se acumule ahí adentro. Pero fíjense todo lo que tengo acá. Esto lo que están viendo acá es la luz del vaso, la luz. Y acá en la periferia tengo el endotelio del vaso sanguíneo. Y todo lo que está pegado al endotelio, ¿ves lo que hay? ¿Qué son? ¿Qué es todo eso? Congestiones. Leucocitos. Leucocitos. ¿Qué leucocitos? Neutrófilos. Neutrófilos. ¿Qué están haciendo estos neutrófilos que antes iban por el medio de la sangre y ahora están pegados a la pared? Marginalización. Marginación y adhesión. No lo veo moviéndose, así que medio que no sé si está haciendo adherencia estable o inestable, pero están haciendo marginación y adherencia a la pared. ¿Sí? Se están marginando y en cualquier momento extravasan. De hecho, aquí hay uno que está extravasando. Tuki, son para afuera. ¿Sí? Inflamación. No sé qué es este video, pero vamos a ver videito. A ver, déjenme ver primero qué es. No sé si vale la pena. No, no vale la pena. Los videitos esto no vale la pena. Bien. Inflamación aguda. ¿Se entendió la inflamación aguda? ¿Entre qué días y qué días puedo encontrar la inflamación aguda? Incluyendo la sobreaguda. No sé, no me importa. De 0 a 10. De 0 a 10. Proceso exudativo productivo. Exudativo. Exudativo. Bien, exudativo. ¿Neutrófilo o linfocito? Neutrófilo. 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 M1 o M2 el macrófago. M1. 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 ¿Sí? Bien. ¿Proceso fisiológico o patológico? Fisiológico. Fisiológico y fisiológico en un comienzo. ¿Sí? Bien. Eso es todo tiempo y características. Ahora vamos a ver morfología. Habíamos dicho que la inflamación aguda es un proceso exudativo, ¿no? Entonces genera exudados. La pregunta que me queda a mí es, ¿qué exudados hay? Entonces, ya acá los tenemos. Tenemos 3 tipos de exudados. Son todos lo que se conoce como patrones morfológicos de inflamación aguda. Cuando alguien les pregunte patrones morfológicos de inflamación aguda, son ciertas cosas que yo puedo ver al microscopio y que se ven igual independiente del órgano en el que estén. Si yo veo, por ejemplo, un exudado seroso en el corazón, en una ampolla, en una úlcera, en el cerebro, siempre va a ser igual, se va a ver igual y va a llamarse exudado seroso. Si veo exudado purulento también, no importa el lugar donde lo vea, yo lo voy a reconocer como un patrón. Va a ser un patrón morfológico porque lo veo al microscopio y que es un patrón morfológico de inflamación aguda porque es exudativo. ¿Sí? Los exudados, conocidos como patrones morfológicos de inflamación aguda. Tenemos el exudado seroso, que es un líquido translúcido. Ustedes cuando se queman un dedo les sale una ampolla, ¿no? ¿Se dan cuenta que esa ampolla tiene líquido adentro? Ese líquido que está dentro de la ampolla es un exudado seroso, ¿sí? Purulento, cuando tienen un grano en la cara o una infección importante, empieza a generarse pus. Esa pus es un exudado purulento. Y existe el exudado fibrinoso, que ese no lo van a ver a simple vista, pero es un exudado que se encuentra sobre todo cuando hay daño a las serosas, por ejemplo, en el caso del pericardio, el peritoneo o la pleura, también se puede encontrar en las úlceras, también se puede encontrar en la superficie de las úlceras, se puede ver un exudado fibrinoso, y además se puede encontrar en la superficie de los vasos sanguíneos cuando se mueren por necrosis, exudados fibrinosos. Recuerden que todo esto es inflamación e implica necrosis. Esos son los 3 tipos de exudados, o 3 patrones morfológicos de inflamación. Y si nos damos cuenta, el purulento se divide más. El purulento tiene otro patrón más chiquito, yo le digo subpatrón, que es el absceso, el empiema, el flemón y el plastrón para algunos docentes. Algunos del plastrón no lo consideran un patrón morfológico de inflamación aguda. Tengan en cuenta que si sale en el choice es porque se les está tomando. ¿Sí? Si no sale en el choice es porque no se les está tomando. Pero si ustedes les aparece en el choice, lo marcan como patrón de inflamación aguda. Ahora, ¿tienen definiciones? Sí. Yo creo que entiendan que estos 4 patrones de exudado agudo purulento son purulentos y colecciones de pus. ¿Sí? Colección de pus, colección de pus, colección de pus, colección de pus. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué es un absceso? Yo voy a decir, es una colección de pus, como siempre, pero en una cavidad neoformada. Neo viene de nuevo. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo en mi cuádriceps tengo un espacio, un hueco esperando ser ocupado por pus? ¿Sí o no?
No. No, No. pero si a mí me agarra una infección en el cuádriceps, una miositis purulenta, voy a empezar a generar una cavidad nueva, llena de pus. ¿Es una cavidad neoformada o preformada? Neoformado. Neoformada. Por ende, un absceso es una colección de pus en una cavidad neoformada. No existía antes, pero se formó. Un empiema es todo lo contrario. Es una colección de pus, nuevamente, pero en una cavidad preformada. Ya vimos cavidades. ¿Qué cavidades conocemos? Pleura. Empiemas pleurales, pericárdica, empiemas pericárdicos. ¿Qué otra cavidad? Peritoneo. Empiemas peritoneales o peritonitis, cavidad meningia y meningitis. Y tengo ahí una, sí, pero forma parte del peritoneo también, ojo, sí. Pero sí, inflamaciones ahí en el fondo, enfermedad inflamatoria pélvica. Cavidades como la vesícula, empiemas vesiculares, son cavidades que se llenan de pus, ¿sí? Y pueden dar este patrón exudado purulento. El flemón es una colección de pus de nuevo, como todo, pero esta vez no está formando colecciones que estén en cavidades nuevas ni existentes. Simplemente están disecando planos histológicos. Para disecar planos histológicos ustedes tienen que saber histología. Por ejemplo, un epitelio. Un epitelio tiene epitelio mucosa, submucosa, corio, muscular interna, muscular externa, adventicia. Estamos hablando de un tejido de tubo digestivo. Bueno, la pus va a estar entre la mucosa y la submucosa, entre el corion, entre la muscular interna y la muscular externa. Siempre va a estar como formando un sanguchito de miga, un tejido y pus, tejido, pus, tejido, pus, tejido, pus. Eso es un flemón, es una colección de pus que va disecando los planos histológicos, va separando las capas histológicas de un tejido, cualquier tejido. Y el plastrón, que a muchos no les gusta, es una colección de pus nuevamente, pero es pegoteando vísceras se llama. Es como que tengo una bola de pus que hace que dos intestinos se peguen entre sí y queda pus acumulada entre los dos pedacitos de intestino pegado y adentro queda la pus y afuera quedan los intestinos pegados. Se llama plastrón. Plastrón se da mucho en la apendicitis, es un plastrón apendicular, porque se pega el apéndice purulenta a un intestino delgado y se quedan pegadas las dos y forma pus y intestinos pegados. Es un plastrón. No es pastrón, como el jamón de vaca, es plastrón con L, por si acaso. Estos son patrones morfológicos de inflamación aguda conocidos como exudados. ¿Por qué? Porque es inflamación aguda y es un proceso exudativo, ¿sí? Donde las cosas se destruyen, se forman líquidos exudados. ¿A respuesta a qué? A neutrófilos degranulando, a macrófagos fagocitando, porque es un proceso exudativo, ¿sí? Principalmente si lo llevo a términos de necrosis, muy heterolítico, ¿sí? Muy heterolítico. Si yo les pregunto de estos tres exudados, ¿cuál es el exudado que se podría relacionar más a una necrosis licuefactiva? Purulento. El purulento. De hecho, la necrosis licuefactiva es todo pus, ¿sí? Purulento. Bien. Volvamos con los ejemplos. Fíjense, inflamación fibrinosa. Es común en los vasos sanguíneos, en la pericarditis. Acá se ve, es una masa. Ojo, chicos, todas las necrosis son masas amorfas eosinófilas. No hay mucha diferencia entre ellas. Esta es la necrosis fibrinoide, ¿sí? Es un material amorfo eosinófilo granular. Es necrosis, es un exudado. Y acá la macro lo puedo ver sobre un corazón. Esto es un corazón que está inflamando un pericardio. Esta es una pericarditis fibrinoide, ¿sí? Esta pericarditis, si yo saco esta pasta blanquecina, es como si yo sacara manteca de un pan. Por eso, el patrón macroscópico del exudado fibrinoso en la pericarditis fibrinosa se le dice patrón en pan con manteca. Porque si un paciente tiene pericarditis fibrinosa, es como que yo pudiera sacar con el dedo, el cirujano puede sacar con el dedo esta fibrina pegada a la superficie del corazón como si fuera manteca, ¿sí? Esa es la macro del patrón morfológico de exudado fibrinoso. Vamos a la inflamación serosa. Serosa, fíjense, acá tengo una ampolla y hay una acumulación de líquido, y ya está. Y acá tengo a la macro un derrame de líquido seroso en una cavidad pleural, ¿sí? En ambos casos es una acumulación de edema de tipo exudado o transudado. Estamos hablando de inflamación. Exudado. Pero este exudado es un exudado que podría tranquilamente parecer un transudado si yo no sé la causa. ¿Cómo podría asegurarme entonces si es transudado o exudado? Se lo manda un bioquímico. Le mando bioquímica me manda del laboratorio y me dice, no, esto es rico en proteínas, rico en celulito, este paciente tiene un proceso inflamatorio, este líquido lo causó un proceso inflamatorio. ¿Sí? Fíjense, porque en este caso la serosa es un líquido con bajo contenido de células, sigue teniendo más células y más proteínas que un transudado, pero de los tres exudados que conocemos, el que menos tiene color, proteína y células es la serosa. Entonces a veces me lo puedo confundir a simple vista con un transudado. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Con la cantidad de células y proteínas, que aunque tenga poquita, en comparación a los otros exudados, tiene mucha más que lo que tendría un transudado. ¿Sí? Bien, purulenta. Ahí tenemos los patrones, fíjense acá la microscopía un absceso. Todo esto que están viendo al medio es una colección de piocitos, son neutrófilos muertos, neutrófilos vivos también, y detritos celulares y degradación de tejido. Todo eso que está acá es pus. Y todo lo que está afuera, no sé si se logra ver, es como una capa fibrosa que está rodeando. Es una cavidad que se formó ahí, nueva, cavidad neoformada. Y todo esto que estoy viendo negruzco acá, ¿qué será? TP1. Proceso inflamatorio, mucho lípido y mucho calcio. Va a ser calcio. ¿Calcificación de qué tipo? Distrófica. Distrófica, porque la distrófica viene de la inflamación y de la necrosis, ¿sí? Y acá tengo la macro de un absceso. Fíjense cómo se ve un absceso hepático. Un centro de pus, y acá se ve claramente la cápsula, que es una cápsula fibrosa, que es la cavidad neoformada que se forma dentro del hígado. El hígado no tenía esto antes, esa cavidad. La formó de nuevo, neoformada. Y adentro, toda la pus, que es exudado purulento. Esquemáticamente, lo mismo. Una colección de detritos celulares, neutrófilos, cosas muertas, en una cavidad neoformada. Eso es un absceso, ¿sí? El empiema, fíjense acá está la pleura parietal y la pleura visceral, y está como una bolsita llena de un líquido amarillento. Eso es pus. Es exudado purulento. ¿Está en una cavidad preformada o neoformada? Neoformado. Preformada. Yo nací con pleura, las traigo de nacimiento, están preformadas. Ah, ok. La cavidad pleural, entonces, eso es un empiema, ¿sí? Fíjense acá tengo un empiema cerebral, lo que se conoce como meningitis, ¿sí? Acumulación de pus en la cavidad meningia. Y acá tengo la pus, fíjense, mucho detrito celular, amorfo eosinófilo. Y acá tengo un empiema vesicular, fíjense la vesícula, cómo está llena de pus. Es una cavidad que ya existía, chicos, yo nací con la cavidad vesicular por la vesícula. Se llena de pus, se forma un empiema vesicular. Eso es un empiema. Flemón, una colección de pus disecando planos. Fíjense que acá tengo un epitelio, este es un preparado del Atlas. Tengo un epitelio, y acá medio que me cuesta ver, ¿sí? Me cuesta ver la submucosa, me cuesta ver un montón de cosas, pero clave, como punto clave para ver el empiema,
el flemón, digamos, es que tengo que ir a la capa muscular. Porque la capa muscular es más fácil de ver. ¿Se ven las fibras musculares de músculo lisa ahí, no? Es más fácil de ver. Y si me doy cuenta, cuando cambio el color acá, entre medio de las capas musculares tengo estos puntitos moraditos que son núcleos celulares de polimorfonucleares. Voy marcándoselas yo, pero ustedes las van viendo, ¿no? ¿Cómo se van viendo? Estas células, ¿ven esos núcleos celulares entre las fibras musculares, no? Sí. Entonces tengo músculo, neutrófilo, músculo, neutrófilo, músculo, neutrófilo, músculo, neutrófilo, músculo, neutrófilo. Está disecando los planos histológicos. Eso se llama flemón. Acá es más difícil de ver porque ustedes primero tienen que entender las capas musculares, tienen que ver la submucosa, tienen que ver que acá hay muscular de la mucosa que se corta, está todo lleno de neutrófilos. En realidad sí se están disecando los planos histológicos acá, pero es mucho más difícil para ustedes verlos. Entonces, dato, cuando estén en el macro, en el trabajo práctico en micro, estén en el microscopio y vayan a buscar el flemón, porque hay apendicitis aguda flemonosa, vayan a buscarla directamente a la capa muscular, porque ahí es donde va a ser más notoria la colección de pus disecando planos. Es más fácil de ver, ¿sí? Bien, eso es un flemón. Y finalmente, el plastrón. Y el plastrón, no hay foto, hay solo dibujo como un apéndice toda purulenta se puede pegotear con un intestino delgado generando una acumulación de pus acá adentro. Eso es un plastrón. Bien. Esos son los 4 patrones morfológicos de inflamación aguda, ¿sí? Esto es un apéndice, ¿sí? Esto es apendicitis. Vamos a ir viendo, porque la apendicitis es un buen ejemplo, chicos. Ustedes van a ver apendicitis todos los días en las guardias, por si acaso. Punto 1. Si un paciente tiene una apendicitis de menos de 6 horas de antigüedad, o sea, le comenzó hace 6 horas la apendicitis. No se olviden, chicos y chicas, la apendicitis es una inflamación del apéndice, principalmente en adultos es por fecalomas, o sea, bolas de caca que te tapan el apéndice y te la necrosan. Se infectan y te la necrosan. En los niños no es tanto por fecalomas, es más por infecciones virales, porque los virus generan hiperplasia de los ganglios linfáticos y de las placas de Peyer, y las placas de Peyer al agrandarse tanto estrangulan el apéndice, porque el apéndice está muy llena de estos ganglios linfáticos y de este tejido linfóide asociado a mucosas, y terminan isquemizándose generando apendicitis también. Bien, si la apendicitis tiene menos de 6 horas, el paciente clínicamente va a tener anorexia. No quiere comer, no sabes que no tengo hambre. Y además va a tener dolor en epigastrio. Para los que no saben, el dolor en epigastrio es el epigastrio, la zona de la boca del estómago, como dicen, ¿no? La zona del estómago. Y dicen, pero ¿por qué el estómago? ¿Por qué duele el estómago? Embrionalmente, las metámeras neurológicas que traen el dolor venían de ese lugar, porque el intestino se tuerce, ¿sí? Y el intestino al torcerse quedan fibras nerviosas acá, pero también están compartidas con fibras nerviosas que inervan esta zona del intestino, lo que va a generar dolor referido, se llama, dolor visceral. Si tiene que ver con una cuestión embrional, no me importa tanto, acá está explicado, ¿sí? Es un dolor visceral y referido debido a las metámeras que se comparten, porque embrionalmente el tubo digestivo se tuerce y después baja, ¿sí? No me importa. Lo que va a pasar, eso sí, recuerden que es dolor, ¿sí? Y eso dolor es parte de la tétrada de Celso, ¿se acuerdan, no? Dolor, tumor, rubor, bla, 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 bueno, ahí está, dolor. ¿Cómo va a estar el apéndice si el paciente tiene menos de 6 horas y tiene solo anorexia y dolor en el epigastrio? Congestiva. Vamos asociando esto a la patología de los fenómenos inflamatorios. Está congestiva, fenómeno vascular o celular. Vascular, listo. Llega un paciente a la guardia de 4 horas de evolución, anorexia, dolor en el epigastrio. ¿Yo qué es lo primero que pienso? ¿Puede que tenga una apendicitis? No, pero ¿cómo? Si es en el epigastrio, sí, porque hay dolor referido por la misma metámera neurológica, embrionalmente la comparte. Ok, bueno, ya está, te la doy. Para eso estudiaste medicina. Perfecto. ¿Pero el dolor de dónde viene? No, el dolor viene por la liberación de factores que estimulan la inflamación y el dolor, por ejemplo, péptido P, sustancia P, etcétera, y lo que hace todo esto es estimular dolor. Ok, estamos bien, estudiaste medicina, sí. Ahora ya que estás tan cancherito, ¿y qué estaría ese apéndice? Ah, bueno, menos de 4 horas, por vista de la clínica que tiene, ese apéndice debería estar congestiva, porque resulta que si hay un proceso inflamatorio tan temprano, se generan fenómenos vasculares que generan vasodilatación y congestión de los vasos de ese tejido inflamado. Por ende, probablemente el apéndice esté roja, lleno de mucha sangre y vasodilatada. Ah, bueno, sos un capo, sí. Pero sos cirujano, no, soy médico, estudié patología y le presté atención. Y sé cómo puede estar un apéndice sin abrirla, porque estudié patología y los conceptos de inflamación. Bien, supongamos que pasan más de 6 horas. Ahí el dolor ya no va a estar en epigastrio, el dolor va a moverse a la fosa ilíaca derecha. Ahora sí, si yo tengo dolor justo en el lugar en el que tengo la inflamación, ¿es un fenómeno local o sistémico? Local. Es un fenómeno local de la inflamación, listo, ya está, dolor en fosa ilíaca derecha, digo, listo, este paciente ya tiene clásicamente un dolor de apendicitis aguda. Es un dolor somático ahora, ya no es visceral y referido, es un dolor de lo que me duele, lo que está ahí, ¿sí? Y aquí, cuando el paciente tiene más de 6 horas y el dolor tiene dolor en fosa ilíaca derecha, yo inmediatamente sé cómo está ese apéndice, está flemonosa. Yo les pregunto, si hay un flemón, ¿es un exudado, sí o no? Sí. Si hay un exudado, ¿hay necrosis o no? No. ¿Puede existir un flemón con un exudado sin necrosis? No, porque necesitas inflamación. Necesitar inflamación. Sí, hay. Por ende, yo automáticamente ya sé que ese dolor que tiene ahí es porque tiene ya un fenómeno inflamatorio local muy intenso. Entonces ya no le duele el epigastrio ni tiene anorexia. Ahora le duele acá, te va a tocar con el dedo. Me duele acá, doctor, en la fosa ilíaca derecha. Vos automáticamente asumís que ¿qué le está pasando a ese apéndice? Está flemonosa. ¿Qué significa que esté flemonosa? Y otro médico más joven te va a preguntar, ¿y qué es un flemón? Mira, yo en patología aprendí que un flemón es cuando la colección de pus está disecando planos histológicos. Probablemente ese apéndice esté en esa etapa, dado que tiene un dolor somático muy específico con fenómenos locales de inflamación, con liberación de un montón de moléculas en la zona de la fosa ilíaca derecha. Sos un casco, te van a decir. No puedes saber más. Venite a cirugía, te van a decir. Pasan más de 12 horas y el paciente comienza a tener fiebre. ¿Fenómeno local o sistémico? Fenómeno sistémico. Y va a decir, oye, llegó un paciente a la guardia que tiene dolor en fosa ilíaca derecha y tiene fiebre. Y va a decir, bueno, tiene un fenómeno sistémico. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, porque yo en patología aprendí que los fenómenos sistémicos de la inflamación son la fiebre, porque la interleuquina 1 estimula la COX a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, lo que genera que la termorregulación se eleve y el paciente tenga fiebre. Ah, la puta madre, pero eso es un puto capo. Sí, lo soy. Pero ¿cómo va a estar ese apéndice en ese momento, después de 12 horas, gangrenosa? Porque hay tanta inflamación que las citoquinas ya están llegando al cerebro. Y por ende, yo ya sé que cuando un paciente me viene con 12 horas de evolución o tiene apendicitis con dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre, yo sé que ese paciente tiene por lo menos 12 horas con esa apendicitis. Y sé que esa apendicitis está gangrenosa. Ya está directamente agangrenada.
Y lo último, el paciente viene con más de 24 horas de evolución. Va a tener dolor en toda la cavidad peritoneal y abdominal. Eso se llama reacción peritoneal, porque probablemente ese apéndice ya se perforó y el proceso inflamatorio pasó no solo al apéndice, sino a toda la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama esa colección de pus en el peritoneo? Fascitis. No, eso es edema en el peritoneo. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Peritonitis. Esa es la inflamación del peritoneo. ¿Cómo se llama esa colección de pus en el Empiema. peritoneo? Empiema peritoneal, que genera peritonitis. Si un paciente te llega a la guardia, decía a la mamá, no, le dolía acá, pero ahora le duele toda la panza, no quiere que se la toque, se está muriendo y tiene fiebre. Ese paciente tiene apendicitis. ¿De cuánto tiempo de evolución seguramente? De más de 24 horas. Y probablemente esa apéndice está ¿en qué estadio? ¿Congestiva, flemonosa, gangrenosa o perforada? Perforada. Perforada con peritonitis. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando ustedes vayan a la guardia van a ver muchas apendicitis. Y el diagnóstico de apendicitis es clínico. ¿Cómo clínico? Clínico. ¿Cómo clínico? Clínico, así. Yo tengo que saber que cuando un paciente le duele la panza y tiene anorexia, yo sé lo que tiene que tener. Cuando un paciente tiene un dolor en fósila derecha, yo sé lo que tiene. Cuando un paciente tiene fiebre, náusea y vómito y dolor en fósila yo sé que es apendicitis. Cuando un paciente tiene reacción peritoneal, abdomen en tabla, se dice porque me curo, yo sé lo que tiene. Lo diagnostico yo mismo. No le haces una ecografía, se hace de rutina, pero no es parte para el diagnóstico. Y cuando ustedes diagnostican esto en la guardia, adivinen lo que tienen que hacer. Agarran el telefonito y llaman a alguien. ¿A quién llaman? Porque ustedes no pueden arreglar esto. ¿A quién llaman? Cirugía. Llaman a la cirugía. Aló, cirugía, chicos, les tengo una apendicitis. Dependiendo de la clínica, tengo una apendicitis gangrenosa. Chicos, tengo una apendicitis complicada con peritonitis. ¿Pueden bajar a ver al paciente y lo suben a pabellón? Caso A. Baja el cirujano. ¿Cómo lo diagnosticaste? No, mira, tienes fiebre, náusea y vómitos, el antecedente de dolor en fósila derecha hace 4 horas referido por la hermana, y resulta que el paciente ahora está con reacción peritoneal, abdomen en tabla, no quiere que lo toquen y tiene fiebre. ¿Le hiciste ecografía? Sí, le hice ecografía. Fíjate cómo está toda congestiva la apéndice. Genial, flaco. 10 de 10. Subí a pabellón, lo hacemos interconsulta, se opera un ratito. Perfecto, va para arriba. Caso B. Doctor, ¿sí que querés? ¿Cirugía? Sí. ¿Podés bajar? ¿Para qué? Estoy en quirófano, soy cirujano. No, que tengo un paciente que le duele la panza y... A ver, dale, pero no tengo tiempo, flaco, soy quirófano. Vos sos clínico, tu trabajo es ese, diagnosticar. No, pero la verdad es que no la tengo clara, baja el cirujano. Lo mira. ¿Le tocaste la panza? No, tocásela. Reacción peritoneal, bueno, ¿qué es? ¿Vos sos clínico? Ah, tiene peritonitis. Bueno, ¿hiciste una ecografía? No se la hice. ¿Le preguntaste qué pasó hace 4 horas y le dolía? No le pregunté. Sí, me dolía acá. Y el cirujano te va a quedar mirando y va a decir, flaco, ¿vas a hacer tu trabajo o no? Porque yo tengo que estar en quirófano, no seas pelotudo. Porque los cirujanos son así. Entonces ahí ustedes quedan como pelotudos, ¿te entiendes? Porque su trabajo es hacer el diagnóstico. Y te van y yo estoy siendo suave. El cirujano te va a decir, hijo de puta, y mal parido, hace tu trabajo, sos un tarado, andate de aquí, descerebrado, y se va a subir al quirófano y te va a seguir gritando el ascensor. Entonces, chicos, el diagnóstico es clínico y se hace con esto, con patología aplicada a la clínica. ¿Se entiende esto de la apendicitis, no? Aquí tenemos otro ejemplo real de una apendicitis y una inflamación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya está. Sí. Adiós, inflamación aguda. Pasemos a la inflamación subaguda. Habíamos dicho que la inflamación subaguda es esta zona que está acá. ¿Es fisiológica o patológica? Fisiológica. Bien, ¿es un proceso que predomina lo productivo o lo oxidativo? Productivo. Productivo. ¿Cuál es el tejido que se encuentra en esta zona entre los días 10 y 21? De granulación. De granulación, tejido de granulación. Y tiene 3 componentes muy importantes, que son 2 células y un vaso. Fibroblasto Vaso roja o M2. y vaso neoformado. vaso de neoformación. ¿Es un tejido que se queda ahí para siempre o es un tejido reparador y transitorio? Reparador y transitorio. Y en casos de fisiología, cuando se va, ¿deja una cicatriz o deja fibrosis? No, cicatriz. Una cicatriz. Deja una cicatriz, funciona. Bueno, en ese contexto vamos a estar hablando hoy en día. Ahora, quiero que asocien estos términos. Cuando yo hablo de inflamación subaguda, tengo que pensar en tejido de granulación, tengo que pensar en un órgano que está en un proceso de organización, tengo que pensar en un proceso de reparación y tengo que pensar en cicatriz. Son todos conceptos casi idénticos, interconectados, ¿sí? Cuando te dicen, no, el paciente tiene una inflamación subaguda, bueno, todo esto. No, el paciente tiene tejido de granulación, bueno, todo lo demás también. No, el paciente está en un proceso de organización de su lesión, todo esto. Cuando un paciente está reparando un tejido, todo esto. Cuando un paciente tuvo una cicatrización, todo esto pasó. ¿Se entiende? Cuando ocurre uno de estos términos, ustedes leen uno de estos términos por separado, obligadamente incluye todos los demás, ¿sí? Quiero que no se confundan con eso. Cuando yo digo subagudo, granulación, organización, reparación, cicatriz, es un proceso que en todos los casos se incluyen entre sí. No, todos existen, ¿sí? Son sinónimos en algunos casos inclusive. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, cuando yo me corto un dedo, ¿me queda una cicatriz siempre o a veces no? A veces A veces no. A veces no. Digo, bueno, habíamos dicho que la cicatriz es parte del trabajo del tejido de granulación, sí. ¿Podrá ser que a veces los tejidos se reparan sin cicatriz? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Sí. Ahora, por definición, por lógica, si hay tejidos que se reparan sin cicatriz, ¿hay tejidos que se reparan sin tejido de granulación? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por ende, si hay tejidos que se reparan sin tejido de granulación y se reparan sin inflamación subaguda y sin cicatriz, ¿hay inflamaciones que no tienen inflamación subaguda y se resuelven de golpe después del proceso agudo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Todo eso sí. Para eso tenemos este esquemita. Fíjense, hay ciertos procesos que son agudos y resuelven. Ese proceso en el cual pasó de agudo a resolución, ¿tuvo tejido de granulación? ¿Tuvo organización? ¿Tuvo cicatriz? ¿Tuvo tejido de granulación? ¿Tuvo inflamación subaguda? No. No. Por ende, ¿va a quedar una cicatriz ahí? No. Ahora, ¿y el tejido cómo va a quedar? Igual como era antes. Idéntico. Sin cicatriz. ¿Cómo se va a llamar eso? Regeneración. Voy a cambiar el color porque no se ve mucho. Tuki, resolución. Desde lo agudo, regeneración. Entonces yo les pregunto ahora, ¿la regeneración es con cicatriz o sin cicatriz? Sin cicatriz. Sin cicatriz. ¿Un proceso subagudo, organizativo, cicatrizal, de tejido de granulación o sin?
Sí. Sí. ¿sí? Esa regeneración se le llama también regeneración ad integrum, se dice. Ad integrum significa de total integridad, o sea que el tejido quedó idéntico a como era antes de estar dañado, ¿sí? Ese es uno de los posibles caminos, recuerde. O sea, no todos los procesos inflamatorios terminan en cicatrices y en reparaciones con tejido de granulación. Las regeneraciones, no. Ahora, segundo camino, aguda, subaguda. Ya entramos al mundo de la subaguda, aquí si hay cicatriz, si hay organización, si hay tejido de granulación, todo perfecto. Por ende, después se va a resolver, pero se va a resolver regenerándose o resolverse con cicatriz. Con cicatriz. Con cicatriz, ¿sí? Y en ese caso, cuando el tejido de granulación entra en juego, obligadamente va a haber una cicatriz. Si esto no se resuelve, se pasa al otro. ¿Sí? Bien, eso es lo que acabamos de decir. Ahora, entonces hablemos en función de este cuadrito. Si yo tengo un daño, lo que sea, y ese daño, voy a cambiar el color, es superficial, o en un tejido que es mitóticamente muy intenso, medio que yo daño ese tejido, ¿y qué va a hacer ese tejido? Como la piel, por ejemplo, que es mitóticamente muy intenso, y tengo un daño chiquito, un cortecito chiquito, la piel, que tiene mucha capacidad replicativa y mitótica, ¿va a hacer una reparación con cicatriz o una regeneración? ¿Qué piensan que va a hacer la piel? Una regeneración. La mayor parte de la vez una regeneración. Ahora, si yo me revuelo un pedazo grande de piel de la mano porque me mordió un perro, ahí ¿qué es lo único que me queda? Que me ayude el tejido de granulación. Por ende, ahí se me va a quedar ¿qué cosa? Cicatriz. Una cicatriz. Ahí sí una cicatriz. ¿Se entiende? Tiene mucho que ver con que el tejido tenga mucha capacidad de regenerarse, o sea, que tenga capacidad de multiplicarse, o sea, que tenga capacidad de aumentar el número de células, o sea, ¿qué adaptación? Hiperplasia. Regeneración es sinónimo de hiperplasia, chicos. O sea, depende mucho de la capacidad de hacer hiperplasia del tejido el que termine con una cicatriz o no. Pero por otro lado, además de la capacidad de regeneración o hiperplasia del tejido, va a depender mucho también la gravedad de la noxa. No es lo mismo que te haga un tajito a que te huele un dedo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los tejidos que tienen capacidad replicativa. Un tejido que es lábil es un tejido que tiene actividad mitótica continua. Todos los putos días las células madres se replican y se replican y se replican y se replican todos los días. ¿Qué órganos son lábiles que tienen mucha capacidad replicativa? La piel, todos los días. El intestino, todos los días. La médula ósea, todos los putos días trabajan. Son las chambeadoras, ¿sí? Ahora, hay otros tejidos que tienen capacidad replicativa, pero no lo hacen siempre. Lo hacen cuando necesitan solamente. Mira, se murieron unos acá, podés ir la reemplazo, ya le trabajo, ¿sí? Esos tejidos se llaman tejidos estables. Están en G0 hasta que se les necesita salir de G0. Por ejemplo, el hígado. El hígado, imagínate, no se replica todo el tiempo porque no teníamos un hígado enorme. Pero sí, si a mí se me daña un pedacito de hígado, el hígado va a decir, bueno chicos, vamos trabajando, salimos de G0, somos tejido estable, tenemos capacidad replicativa, vamos replicándonos, vamos haciendo regeneración. ¿Qué adaptación sería esa, chicos? Normalmente la relación hiperplasia. Sí. ¿Sí? Por eso se puede poner en la parte del hígado y que se regenera. Y se regenera, ¿sí? Hiperplasia compensadora se llama también. ¿Se acuerdan del ejemplo de hiperplasia fisiológica? Hiperplasia compensadora, ¿sí? Es todo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Son términos que se escriben diferentes, pero son lo mismo, básicamente, ¿sí? Bien, entonces tenemos estos dos tejidos. Un tejido lábil, que se replica todo el tiempo, y un tejido estable, que si bien se puede replicar, no lo hace todo el tiempo, pero cuando lo necesita, lo hace. En ambos casos, si la noxa es chiquita y tiene tanta capacidad replicativa, va a haber cicatriz o regeneración. Regeneración. Por eso la piel generalmente se regenera, el intestino, me lo regenero, la médula ósea se puede regenerar, y por eso es un trasplante de médula ósea, porque yo le meto un pedacito de médula ósea a un donante y esa médula ósea ¡pum!, crece y te rellena todo lo que te falta. El hígado es medio lo mismo. En cambio, si yo tengo un órgano que tiene poca capacidad replicativa, por ejemplo, un tejido permanente se llama, es un tejido que está en G0, y vos le decís, movete, flaco, replicate. No, yo no me replico. Yo me replico una vez cada 100 años, no, deja de joder. Esos tejidos como el miocardio, el músculo esquelético y el tejido nervioso principalmente, que en términos adaptativos no hacen hiperplasia. ¿Qué podrían hacer? Fíjense cómo se repiten los conceptos. Hipertrofia. Hipertrofia, y no pueden hacer otra cosa. Además de hacer hipertrofia, solo van a poder hacer reparación. ¿Con cicatriz o no? Con cicatriz. Con Con cicatriz, porque tienen capacidad regenerativa hiperplásica. Fíjense cómo se juntan los conceptos. No tienen capacidad replicativa, regenerativa y hiperplásica. Entonces, cuando a ustedes les haga una pregunta de, che, si el tejido miocárdico cardíaco después de un infarto se regenera, y ustedes dicen, no, hace reparación. Pero también te lo puedo preguntar es, ¿hace hiperplasia? Y ustedes dicen, pero ¿cómo eso no me lo enseñaron? Eso no lo dice Robin. Chicos, es razonamiento. Es la parte del razonar. ¿Sí? Sí, los tejidos, como el músculo cardíaco esquelético y el nervioso, no hacen hiperplasia. Por ende, por definición, no tienen capacidad de hacer regeneración. Van a hacer reparación. Y aquí sí, van a ocupar ¿qué tejido para repararse? El colágeno. ¿Qué tejido? Eso es una estructura de la matriz accesoria. Tejido de granulación. Tejido de granulación. ¿Qué va a aparecer entre qué días? 10 a 21. 10 a 21. Bien, 10 a 21. ¿Y vas a hacer un proceso productivo o exudativo? Productivo. Productivo. Bien, perfecto. ¿Sí? Alguien pregunta, ¿cómo se genera una esplenomegalia? Hay millones de causas de esplenomegalia, querida. ¿Sí? O querido, no sé quién pregunta. Hay millones de causas de esplenomegalia. Puede ser por congestión, puede ser por infección, puede ser por hiperplasia, puede ser por neoplasia, puede ser por millones de cosas. ¿Sí? Así que no hay una sola explicación para una esplenomegalia. ¿Sí? Bien. Ahora, en cualquier caso, si el órgano sea o no con capacidad replicativa, yo te saco un pedazo enorme. ¿Le doy la posibilidad a un tejido que se regenere? No, Mi piel se regenerará mucho, pero si me saco un pedazo entero de piel de la mano, no se va a regenerar. El hígado se tendrá mucha capacidad regenerativa, pero si me saco 3/4 de hígado, ya está, amigo. ¿Se entiende? Se tendrá que reparar con alguna cicatriz. Entonces, mucho va a depender, como les vengo diciendo siempre, del tejido y de la noxa. Si la intensidad de la pérdida de tejido es muy grande, siempre va a haber reparación con tejido de granulación y cicatrización. Pero si el tejido tiene capacidad replicativa y la noxa o la lesión es moderada o chiquita, el tejido puede llegar a regenerarse de manera ad integrum, integral. ¿Sí? Esos son los dos posibles caminos. Bien, estamos hablando solo de reparación, proceso fisiológico, subagudo. Es lo mismo, fíjense, normal. Un daño superficial va a generar regeneración. El tejido queda igual a como estaba antes. Un daño severo o un tejido que no tenga capacidad replicativa va a dar obligadamente un depósito de colágeno con tejido de granulación y reparación con cicatriz. Son los dos posibles caminos. ¿Bien?
Lo mismo, ¿sí? Fase de granulación, del día 10 al día 21. Fíjense, en un comienzo, el colágeno que se genera es colágeno de tipo 1, perdón, colágeno de tipo 3. Aquí, tipo 3, porque es un colágeno que es muy flexible, si por eso le pongo este dibujito que es como flexible. Pero luego, a partir de los días 21 o 20, el colágeno comienza a convertirse en un colágeno de tipo 1, que es un colágeno mucho más duro y resistente a las tracciones para que dure todo lo que tenga que durar la cicatriz. Y no se olviden de eso, está explicado acá, chicos, pero siempre es primero colágeno tipo 3, muy flexible, para poder moldear la cicatriz, y finalmente después cambia por un colágeno tipo 1, mucho más resistente para largo plazo, porque la cicatriz se va a quedar, difícilmente se va. Bien. Tejido de granulación, tenemos que saber cómo es el tejido de granulación. Fíjense, ven estos vasitos que están acá, esto es un esquema, pero ven estos vasitos que están acá, son vasitos primero que son muy de pared finita, son muy permeables y a veces son muy congestivos, están muy llenos de glóbulos rojos. Estos vasitos que son propios del tejido de granulación, ¿cómo se llaman? De neoformación. Vasos de neoformación. Acá les voy a marcar macrófagos, el otro componente del tejido de granulación, y finalmente los fibroblastos, que son estas células alargadas que están acá, que son el tercer componente del tejido de granulación. ¿Sí? Fíjense acá, venía un epitelio acá, esto es un epitelio, fíjense acá se ve la membrana basal, este epitelio acá se rompe, y todo esto que está acá, que está necrótico, se va a reparar con una cicatriz. ¿Quién está generando la cicatriz? Estos tres amiguitos que van a generar depósitos de colágeno y finalmente una cicatriz. Esto es un esquema. Esta es la foto real. ¿Se logran ver? Yo creo que lo que van a ver van a ser los vasos de neoformación, chicos, y para el preparado microscópico lo que más les va a ayudar a definir un tejido de granulación va a ser los vasos de neoformación. Es lo que más les va a ayudar, porque el resto es muy difícil de ver. Pero acá, ¿logran ver las luces? Sí. Sí. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, ¿sí? Hay múltiples. Ahora, yo les muestro esto. ¿Son paredes finitas y permeables o gruesas? Son finitas. No tienen ni muscular, son chiquísimos, ¿sí? Y van todas en paralelo. ¿Se dan cuenta que veo solo luces? Si yo esto lo mirara en 3D, lo que estaría viendo es esto. Yo lo corto así, ¡pup! Y lo que me queda son todas estas luces cortadas. Entonces es clave entender que los vasos de neoformación siempre van en paralelo. Fíjense que acá lo veo en el corte, van todas para arriba, ¿sí? O para abajo, da lo mismo, pero son todas las luces en el mismo sentido. Eso es muy propio de los vasos de neoformación. Entonces, ¿qué características tienen los vasos de neoformación? Son todos vasitos de pared muy finita, muy permeables, muy congestivos y van siempre en paralelo, siempre en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Yo tengo un vaso grande, y el macrófago en M2 va a empezar a producir factores de crecimiento para que este vaso grande haga vasos más chiquitos. ¿Qué van a hacer los vasos chiquitos? Van a nacer así, para abajo, y van a hacer así. Y nacen a partir de un vaso antiguo, vasos nuevos, vasos de neoformación. Son todos muy permeables y todos van hacia abajo. Por ende, cuando yo los corto, tuki, veo luz, 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 luz y luz. Justamente lo que estoy viendo acá. ¿Se entiende eso, no? Eso es un vaso de neoformación. Más vasos de neoformación. Fíjense, muy permeables, de pared muy finita y muy congestivos. Vasos de neoformación. Y todos en paralelo. Miren, veo todo luces. ¿Sí? Vasos de neoformación. Muy permeables, muy congestivos y todos en paralelo. Luces cortadas transversalmente. Vasos de neoformación. Fíjense acá, tengo un tejido, una área de tejido muerto. Este tejido inflama, se llena de macrófagos, NM1, bla, 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 y entra el tejido de granulación. ¿Qué va a hacer el tejido de granulación? Fíjense, empieza el macrófago a secretar factores de crecimiento que estimulan al vaso sanguíneo viejito a generar estos vasos muy permeables y finitos que se llaman como, nuevamente, chicos, por repetición, Vasos de neoformación. vasos de neoformación. Y si yo corto así este corte histológico, voy a ver los vasos todos cortados transversalmente, como estoy viendo acá, ¿sí? Vasos de neoformación. Obviamente también están apareciendo ya los fibroblastos, fíjense, están proliferando en respuesta a los factores de crecimiento que también produce el macrófago. El macrófago es como un jefe de obras, él dirige, che, vasos sanguíneos, tomen esto, factores de crecimiento, denme vasos de neoformación, vos fibroblastos replicate y producís colágeno, vamos generando la cicatriz, va trabajando, él va dando órdenes, ¿entienden? El macrófago es clave para eso, en M2. Fíjense cómo queda esto al final. Queda los vasos de neoformación todavía ahí irrigando y manteniendo ese tejido nuevo. Los fibroblastos proliferaron mucho, produciendo colágeno, y quedó alguno que otro macrófago manteniendo ese tenor de factores de crecimiento para que la cicatriz se mantenga todavía demodelándose ahí. ¿Sí? Vasos chicos, todavía no se vayan. Fibroblastos no paren de trabajar todavía, estamos evolucionando, pero todavía no terminamos la cicatriz, así que nos calmamos un poquito. Y acá tengo más vasos de neoformación. ¿Sí? Todos estos son vasos de neoformación. Estos están en paralelo, pero están longitudinalmente. ¿Sí? Y entre medio tengo fibroblastos y macrófagos. Son básicamente el tejido de granulación. Y ya cuando la cicatriz se vuelve viejita, fíjense, el macrófago dice, chicos, me voy de aquí, un gusto haber trabajado con ustedes. Los fibroblastos dicen, vos quédate tranquilo, yo me hago cargo. Ya no se queda como fibroblasto. El fibroblasto dice, me voy a volver fibrosito, voy a disminuir mi actividad de producción de colágeno y solo voy a activarme y voy a producir colágeno cuando haga falta, cuando se empieza a degradar el colágeno que ya formé antes, y vamos a dejar toda esta zona llena de colágeno. Los vasos sanguíneos van a decir, che, ya no necesitamos tantos vasos de neoformación, vamos a dejar un vasito maduro para que irrigue esta zona de cicatriz, y los macrófagos se van, los fibroblastos se convierten en fibrocitos y queda un gran depósito de colágeno. En un comienzo, ese depósito de colágeno, ¿qué tipo de colágeno ¿de qué tipo es? Tipo 3. Tipo 3, y cuando la cicatriz termina de modelarse y ya hay una cicatriz vieja y madura, ¿el colágeno de qué tipo es? Tipo 1. De tipo 1, y el resultado final es esto, mucho fibrocito y mucho colágeno con algún que otro vasito de neoformación irrigando esa zona, muy poco macrófago, y aquí ya sí tenemos una cicatriz definitiva, ¿sí? Aquí se terminó el proceso de reparación, ¿sí? Recuerden, acá, para que suceda todo esto que acabamos de ver, tiene que haber sucedido en un tejido que no tiene capacidad de hacer hiperplasia, por ende no va a regenerarse, o que haya sucedido en cualquier tejido, independiente de su capacidad de regenerarse, pero la pérdida de tejido haya sido mucha. En cualquiera de los dos casos, va a haber reparación con cicatriz. Clave es un dato muy de histología, esto es muy de especialista por si acaso, pero me parece piola, es que, fíjense, y en este esquema se puede ver bien, acá. ¿En qué sentido van los vasos de neoformación? De arriba hacia abajo. ¿Y las fibras de colágeno? ¿En qué sentido van? Hacia otro lado. Entonces, cuando un patólogo quiere diagnosticar tejido de granulación, además de ver los tres componentes, se da cuenta de que mientras los vasos de neoformación van en un sentido, el que sea, el tejido de colágeno siempre va a ir perpendicular.
en 90 grados, ¿sí? Vasos hacia abajo, colágeno hacia el lado. Si el colágeno va hacia abajo, los vasos van a ir hacia el lado. Siempre van en perpendicular. Por eso te dice, por ejemplo, acá, esto es muy de especialista, como les digo, los vasos sanguíneos van de sur a norte y los fibroblastos van de este a oeste, ¿sí? Porque siempre es perpendicular. Y lo ven en este esquema, fíjense, se ve que el colágeno va en un sentido y los vasos van en otro sentido. Perpendiculares. Dato de patólogo especialista, no le vayan a decir esto a un ayudante que lo dejan más colgado que... Pero me parece piola el entender un poco que la configuración de la disposición de los vasos versus las fibras de colágeno también me ayudan al diagnóstico de tejido de granulación. Porque podría tranquilamente estarme confundiendo con un vaso en un tejido conectivo nada más. Bueno, primero, las características del vaso, las características de ir en paralelo y la perpendicularidad con las fibras de colágeno ya me dicen que esto es tejido de granulación. ¿Sí? Bien. Reparación de tejidos. ¿Vamos hasta aquí bien con el proceso de subagudo? ¿O ya nos quemamos? ¿Estamos bien? Dame vida. ¿Sí? Pero bien, Señales de vida. Bien. Vamos a hablar de curaciones de heridas, normal y aberrante. Fíjense en estos dibujitos. En ambos casos hay una cicatriz chiquita o una cicatriz grande. Entonces ya estamos hablando de regeneración o de cicatrización. Siempre vamos a estar hablando acá en este caso de cicatrización. Ojo, no nos olvidemos de eso. Ya dejamos de lado el concepto de regeneración. Vamos a hablar de tejido de granulación, subagudo y cicatrices. Existen dos tipos de cicatrización o curación, de primera intención y de segunda intención. La verdad es que la palabra intención no sé de dónde viene, pero una cicatrización de primera intención es una cicatriz porque hay una herida que es chiquita, genera poca inflamación y el depósito de colágeno es mínimo. Por ende, la cicatriz va a ser grande y fea o chiquita y poco notoria. Chiquita. Chiquita y poco notoria. Las cicatrizaciones por primera intención son todo lo que quiere y llama el cirujano plástico. El cirujano plástico te tiene que abrir. El cirujano plástico no va a poder evitar una reparación con cicatriz, puede trabajar. Pero su nivel de expertise va a buscar que la reparación sea lo menos notoria posible. O sea, lo más por primera intención posible. O sea, la menor inflamación, el menor sangrado posible y la menor cicatrización necesaria solo para curar la zona que tenga que repararse. O sea, el colágeno justo y suficiente para que no se vea feo y poco estético la herida quirúrgica. Primera intención. Ahora, segunda intención, si hago una herida muy grande, sucia o que se sobreinfecta, el depósito de colágeno con tejido de granulación va a ser muy grande. Por ende, la cicatriz va a ser muy notoria y se va a ver, porque la piel, si bien se va a regenerar sobre la cicatriz, debajo va a quedar un depósito de colágeno reparador que es muy grande. Por ende, va a verse una mancha blanca. Las cicatrices se ven blancas porque lo que estoy viendo es piel regenerada, pero debajo un cacho de colágeno enorme que le da el color claro y pálido a las cicatrices. Bien, las cicatrices nuevas tienden a ser rojitas por los vasos de no formación, ya les adelanto. ¿Se entiende el concepto de primera intención y segunda intención, no? Una es una cicatrización más fea nada más. Acá tengo un cuadrito, que este cuadrito no lo tiene su diapositiva, pero los voy a subir por separado, le actualicé el cuadrito, lo hice más completo, digamos, y tenemos primera intención y segunda intención, son cicatrizaciones. Mientras la herida cutánea, porque principalmente cuando hablamos de cicatrización de primera y segunda intención estamos hablando de heridas cutáneas, ojo, la primera intención es una herida que es limpia, con poca pérdida de sustancia, un tajito finito, chiquito. ¿Qué factores van a contribuir a que esta cicatrización sea por primera intención, o sea, la chiquita? Que no haya infección, es clave. Lo más importante para que una cicatrización de primera intención no sea de segunda es la infección. Si esto se infecta, es quilombo, lo que menos que el cirujano plástico es que esto se infecte también. No tenga infección, que sea una herida pequeña, que esté bien irrigado el tejido y que no tenga cuerpos extraños que estimulen la cicatrización excesiva. Además, que el paciente a nivel sistémico tenga buena nutrición, que tenga buena cantidad de vitamina C, que es una vitamina que estimula la síntesis de colágeno para generar una buena cicatrización, buenas proteínas, buenos cofactores como el zinc, que sea joven y que no tenga diabetes. Todos estos factores son factores sistémicos que contribuyen a aportar a una cicatrización buena y por primera intención. Ahora, si comparamos las por segunda intención, son heridas sucias. Me mordió un perro, me caí de una montaña, todo lleno de tierra, cosas infectadas, mucha pérdida de sustancia. ¿Cuál va a ser el principal factor que va a determinar una cicatrización por segunda intención? La infección. Si algo se sobreinfecta, casi con seguridad va a ser una cicatrización por segunda intención producto de esa infección. Si la herida es muy grande, si tiene mala irrigación el tejido, o hay cuerpos extraños, pedazos de arena, de suturas, de tierra, de metal metidos adentro, lo más probable es que la cicatrización sea por segunda intención, más grande y más fea. Fenómenos sistémicos que pueden determinar una cicatrización por segunda intención: desnutrición, no tengo suficiente vitamina C, por ejemplo, ser muy viejito, cicatrizo menos, enfermedades metabólicas como la diabetes que contraproducen o afectan a la cicatrización. De hecho, una de las manifestaciones de la diabetes crónica es el pie diabético, no cicatrizan, por eso hacen gangrenas húmedas que se sobreinfectan y generan necrosis gangrenosa, ¿sí? Esos son diabéticos. Pero esas son las principales características diferenciales de una cicatrización por primera o por segunda. Si yo les preguntara, en vista de lo que hemos visto, ¿cuál es el principal factor determinante entre una cicatrización por primera y segunda intención? ¿Qué me dicen? La infección. La infección. Por eso toda cirugía tiene antibióticos profilácticos. Lo que menos sé qué es que haya sobreinfecciones. Ahora, ojo, han aparecido choices de esto. Siempre se va a romper un vaso y siempre va a haber sangre. Por ende, el coágulo o el tapón de sangre que va a tapar la herida y va a generar homeostasis para que no haya una hemorragia y no me termine desangrando por esta herida, va a ser, en la caso de primera intención, va a ser un coágulo grande o pequeño. Pequeño, ¿sí? Pequeño coágulo. En cambio, como en la segunda intención tuve una gran pérdida de sustancia, el coágulo va a ser grande. No se olviden de eso. El coágulo del vaso sanguíneo que corta la irrigación para que no me desangre con esta herida, en distintos casos va a ser de distinto tamaño. En primera intención ya dijimos que todo chiquito, el coágulo también va a ser chiquito. En segunda va a ser grande. ¿Va a haber contracción de la herida? Las heridas a veces se contraen. Los miofibroblastos, que son fibroblastos con capacidad contractil, a veces como que tratan de acercar los bordes de la herida cuando la herida es muy grande. Y ya habíamos dicho que la herida por primera intención, cuando se repara, ¿es una herida grande o chica? Chica. ¿Requiere entonces que los miofibroblastos acerquen los bordes de la herida? No. Por ende, hay mucha o poca contracción de la herida. Poca. En cambio, si yo perdí un gran pedazo de piel de la mano, en un momento dicen, che, no podemos juntar los bordes, vamos a tener que empezar a ocupar miofibroblastos para contraer y estirar la piel y achicar lo más posible para favorecer la reparación más rápida. Entonces la contracción en la segunda intención es intensa y mediada por miofibroblastos, que son fibroblastos con capacidad contractil.
¿Hay infección? Primera intención, no. De hecho, dijimos que era el principal factor. Puede estar la segunda intención con infecciones. De hecho, es el principal factor. Tejido de granulación, mucho o poco. Si dijimos que era todo chiquito, la herida es chiquita, la cicatriz es chiquita y poca notoria, cosa que está buenísima, y el tejido de granulación es poco. En segunda intención, es mucho. El colágeno, principalmente el colágeno de tipo 3, el más flexible, el más bonito. En el caso de la segunda intención, él dice, che, mira, tipo 3 las pelotas, arranquemos con tipo 1 y cerremos esto. Esto es obra gruesa, como cuando vos construís un edificio, haces obra fina, que es el detallito, por el enyesado, pintar el lugar. Bueno, eso es obra fina, sería como la cicatrización por primera intención. Pero cuando tenemos por segunda, es no, chicos, obra gruesa, concreto y al palo, y olvídate que quede como quede, lo importante es hacerlo, ¿sí? Márgenes, los márgenes son bordes netos, regulares, muy limpitos. Me corto con un cuchillo, todo muy limpito, ¿sí? Muy borde neto, se dice, borde regular. En cambio, por ejemplo, me muerde un perro por segunda intención y yo no sé ni dónde, todo irregular, el borde de la herida parece una estrella, ¿sí? Resultado final de la cicatrización por primera intención, una cicatriz poco notoria, cosa que está buenísimo, y por segunda intención, grande, notoria y fea. Las complicaciones de las cicatrizaciones por primera intención son rarísimas porque busco evitarlas. En cambio, las cicatrizaciones por segunda intención tienen complicaciones. Y tienen complicaciones porque pueden tener déficit de cicatrización, pueden tener exceso de cicatrización o pueden tener neoplasias asociadas a la cicatrización por ser muy grande. Vamos a los déficits. Cuando yo tengo una cicatrización cutánea por segunda intención, que es la fea, la grande, la infectada, puede pasar que esa herida nunca se junte. Eso que nunca se junte y que quede la herida como abombada hacia afuera se llama deisidencia. Pasa mucho en heridas quirúrgicas abdominales, por ejemplo, que es que se separa la cavidad y se queda abierta la herida. Pueden aparecer úlceras. Es como, che, flaco, mira, yo esta herida cutánea no te la cierro más. Te va a quedar una úlcera. Ahí vamos a ver lo que es una úlcera para siempre. Olvídate, es una úlcera crónica. Quédate ahí. Puede pasar que se forme una hernia. Es que la cicatrización, al ser incompleta, no cumple la necesidad de contener. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cirugía, por ejemplo, cirugía abdominal y cicatrizo mal, de manera deficiente, mis intestinos van a salir hacia afuera por la pared abdominal y van a generar una hernia. Son posibles complicaciones de una cicatrización por segunda intención. Por déficit. Vamos por exceso ahora. No, pará, ¿me puedo pasar para el otro lado? Sí, también. Cuando tengo exceso de cicatrización, puedo generar una cicatriz hipertrófica, muy grande, muy notoria. O por otro lado, un queloide, que es un tipo de cicatrización hipertrófica un poquito diferente que vamos a ver ahora. Y como último dato, sobre estos procesos pueden aparecer fenómenos neoplásicos. Por ejemplo, un carcinoma de piel, sobre una úlcera crónica, por ejemplo, o un proceso de fibromatosis donde hay un montón de neoplasias benignas de tejido fibroso que empiezan a formar bolitas, ¿sí? Son complicaciones neoplásicas. Fíjense que les puse agregado acá abajo fibromatosis, porque cuando yo leí el libro dije, no les voy a poner fibromatosis, porque eso es una enfermedad genética también, se van a marear, la enfermedad de Rittenhausen, la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. No lo voy a poner, que yo es muy rebuscado, más de pato 2, cuando les doy partes blandas se los explico. Y les preguntaron complicaciones de la cicatrización y entre las alternativas la correcta era fibromatosis. Corría mal, entonces ahora se los pongo, ¿sí? No me quedo con nada. Fibromatosis es una posible complicación. Paréntesis, necesito saber dónde estamos. ¿Estamos en regeneración o en cicatrización? ¿Qué me dicen ustedes? Cicatrización. Cicatrización. ¿Estamos en inflamación aguda, subaguda o crónica? Subaguda. ¿Estamos en proceso productivo o sudativo? Productivo. Estamos en un proceso de cicatrización reparador con tejido de granulación en cualquier órgano o en un tejido específico. ¿En cualquiera? No, esto que estamos hablando de primera y segunda tensión son exclusivamente de qué tejido. Cutáneo. Cutáneo, ¿sí? Cutáneo. Fíjense que acá les pongo piel, hay ejemplos de piel, heridas cutáneas, ¿sí? Piel. Fíjense acá, herida cutánea, piel. Cuando hablamos de esto, segunda, primera, piel, ¿sí? Bien, entonces estas son complicaciones de una cicatrización por segunda intención. Ahora vamos a ver un poquito de cómo se podría ver la morfología de estas complicaciones, porque también se pregunta, tengo una lesión. Si yo tengo una cicatrización normal, fíjense, se ve la cicatriz más clarita, pero es normal. Una hipertrófica es que la cicatriz es más grande de la herida, se sale para arriba, se nota, es muy notoria. Si una queloide es que sale para los lados, o sea, puede agrandarse más allá de los márgenes de la herida original, es un queloide, más notorio todavía. Finalmente, si tengo por déficit, puedo tener cicatrices atróficas, muy notorias en las del acné, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá son tipos de lesiones, por ejemplo, por acné, que tengo acá cicatrices atróficas tipo ice pick, tipo boxcar o tipo rolling. No me importa, no tienen que saberse muy de dermatología, pero sí sepan que existen cicatrices atróficas, por ahí conocen, o ustedes han sufrido de acné y quedan estas cicatrices de tipo atrófica. ¿Qué es lo que se hace? Se genera cierta lesión, hay terapias cosmetológicas para destruir, volver a romper y que la cicatriz colágena rellene ese espacio y vamos eliminando esas cicatrices hipotróficas o atróficas. ¿Sí? Bien, de las cuales son las más importantes para mí, van a ser estas dos, la cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. Ambas son por exceso o por déficit. ¿Qué me dicen? Eso. Por exceso. Por exceso, ¿sí? Lo mismo cuadrito de un examen de residencia de Estados Unidos, herida limpia, quirúrgica, primera intención, una cicatriz chiquita. Segunda intención, herida sucia, fea, mucha pérdida de sustancia, mucho trombo, mucho coágulo grande, colágeno, cicatriz, fea, ¿sí? Segunda intención. Entonces ahora que tenemos que lo importante era las cicatrices o las complicaciones por exceso de cicatrización por segunda intención, vamos a ver las dos más importantes, cicatriz hipertrófica versus cicatriz queloide. El colágeno de la cicatriz hipertrófica es principalmente tipo 3. Dentro de los límites de la herida, fíjense, o sea, no se va para los lados. La cicatriz hipertrófica, si bien es más notoria, no se extiende hacia los lados. Además, no tiene recurrencia. Si yo te opero y te saco esa cicatriz, no vuelve a aparecer. Y se autorresuelve. Muchas veces se achica y desaparece con el tiempo. Muchos años, pero desaparece. La queloide no. La queloide es predominantemente colágeno tipo 1, supera los límites de las heridas, sale hacia los lados, crece hacia los lados, es mucho más notoria. Tiene recurrencia. Se dice inclusive que esto es una neoplasia a veces. Entonces yo la saco, vuelve a crecer, la saco, vuelve a crecer, la saco, vuelve a crecer. No para nunca de crecer y no se autorresuelve. Se queda ahí. Entonces tengo que sacarla sí o sí, porque si no, va a seguir creciendo. Y si la saco, recuerden, puede volver a aparecer. Los queloides son más hijos de puta, por decirlo de alguna manera. Esto que está acá es una cicatriz hipertrófica. ¿Es notoria? Sí. ¿Por primera o segunda? Por segunda. ¿Excede los límites de la herida quirúrgica? ¿Sí o no? Sí. ¿Es hipertrófica? Ah, No, claro. pero es notoria. Ahora, ¿esto va a resolver a largo plazo? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Y si yo lo opero, vuelve a aparecer? No. No. Ahora miren la queloide. Uf, otra cosa, ¿no?
¿Esto supera los límites de la herida quirúrgica, sí o no? La herida quirúrgica es esto. Sí. Sí. Ahora, esto es colágeno tipo 1 o tipo 3 principalmente. Tipo No. 1. Tipo 1, y si yo lo saco y dejo un pedacito, ¿puede volver a aparecer, sí o no? Sí. Sí. En general, los factores que predisponen a este tipo de cicatriz queloide son personas afrodescendientes, las personas de piel oscura son muy proclives a generar este tipo de cicatrización, y principalmente eso. Hay factores genéticos endocrinológicos también, ¿sí? Pero principalmente eso, lo racial, tiene mucha relación con esta cicatriz de tipo queloide, ¿sí? Y bien, chicos y chicas, se acabó el componente de reparación entre los días 10 y 21. Acabamos de ver todo lo que necesitamos saber. Recuerden, estas cicatrizaciones son cicatrizaciones no patológicas, son cicatrizaciones anómalas, en las cuales hay exceso de cicatrización. Pero seguimos estando dentro de la inflamación subaguda, con reparación, con un proceso que es fisiológico. Recuerden, ¿es un proceso productivo o exudativo? Productivo. Ahora, si sobre este cuadro me aparece un cáncer de piel o una úlcera o una fibromatosis, ahí directamente pasaríamos a un proceso patológico. Eso sí. Bien, ¿se entendió todo lo de reparación o no? Sí. Bien, sí. Falta el último, tejido de inflamación crónica. Acá también hay unas imágenes nuevas que les sumé, se las voy a subir aparte. Vamos a ir a esta parte. Tuki, 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 tuki. Crónica, más del día 21, siempre patológica. Predominio de linfocitos y macrófagos en M2, proceso productivo fibrosante. ¿Qué pasó con la noxa? ¿Se fue o se quedó? Se quedó a vivir conmigo, no está más. ¿Sí? Eso es crónico. Bien. Existen inflamaciones crónicas que no son un patrón y existen inflamaciones crónicas que sí son un patrón. Habíamos hablado mucho de los patrones en inflamación aguda, patrones morfológicos de inflamación aguda, que habíamos dicho que eran los exudados, fibrinoso, purulento, seroso. ¿Y por qué dijimos que era un patrón? Porque ya independiente del órgano donde lo viera, lo iba a poder reconocer porque se ve más o menos igual. En eso estamos de acuerdo, por eso es un patrón. En la inflamación crónica es lo mismo. Van a haber inflamaciones crónicas que van a ser patrones, o sea, voy a verlas igual, independiente del órgano en donde se encuentre, pero también va a haber inflamaciones crónicas inespecíficas. Eso quiere decir que yo voy a verlas solo en un órgano, y como se vean en ese órgano, no se van a ver igual en ningún otro lugar. Van a ser inespecíficas morfológicamente, porque no van a ser un patrón, pero van a ser muy únicas de un órgano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy diciendo, el hígado, cuando se fibrosa de manera crónica, no importa la causa, cualquier causa en el universo que afecta al hígado de manera crónica va a hacer que el hígado se fibrose dando un cuadro histológico que se conoce como cirrosis. Entonces, yo les pregunto, ¿yo puedo ver cirrosis en el cerebro? No. ¿En el pulmón? ¿En el páncreas? ¿En un músculo? No. ¿En un hueso? Ningún lado más que en el hígado. Solo se da en el hígado. Por ende, ¿es un patrón que yo veo repetido en distintos tejidos? No. No, es un órgano con una fibrosis o un proceso crónico, un patrón crónico, pero que primero es inespecífico porque no es patrón, pero es único de ese órgano, ¿sí? El riñón, en los glomérulos va a ser glomerulosclerosis, en los túbulos va a ser pielonefritis crónica y en los vasos sanguíneos va a ser arteriolosclerosis, que son todas manifestaciones crónicas por cualquier causa de esos tejidos. Ahora, ¿yo la glomerulosclerosis la puedo ver en una neurona en el cerebro? No. No, por ende, ¿es un patrón o no? No es un patrón. No, no es un patrón. El cerebro, crónicamente, fíjense que estos son ejemplos que no importa la causa, chicos, lo que se les ocurra, cualquier enfermedad, las que conocen y las que no conocen y las que van a conocer, todas, no importa. Los órganos hacen esto de manera crónica siempre. El cerebro se atrofia o hace degeneraciones neurológicas, nuevamente, solo las va a hacer el cerebro. El corazón hace hipertrofia o atrofia, no hace otra cosa. Y el pulmón hace fibrosis pulmonar, no hace otra cosa. Entonces vos me decís, Aaron, ¿me estás diciendo que en estas manifestaciones de estos tejidos yo puedo englobar todo el libro de patología? Sí, mis queridos, todo el libro de patología. Enfermedades infecciosas, todos los microorganismos crónicos en el hígado van a dar cirrosis, sí. Y todos los tóxicos crónicos, sí. Y las enfermedades autoinmunes, sí. Ambientales, sí. Sí, todas, sí, todo. El alcoholismo crónico, sí, también. Enfermedades genéricas crónicas, sí, también. Entonces me tengo que aprender solo la cirrosis y puedo saber cómo se ven todas las posibles enfermedades del hígado crónicas. Sí, exacto, entendiste lo que te quiero decir. La patología es bastante corta, si lo pensás desde ese punto de vista. En realidad los tejidos no tienen muchas formas de responder a las noxas. La vuelta va en que hay muchas posibles noxas o muchas posibles enfermedades. Yo, además de saberme la histología, tengo que saberme la materia, la enfermedad, la causa, si es genética, cuál es su mecanismo, cómo genera el daño. Sí, el resultado final histológico, simple y suma para la raya, es siempre lo mismo. Pero las causas, mecanismos, epidemiología, factores de riesgo y complicaciones son los que cambian. La histología de patología es facilísima. El hígado sabe responder solo con cirrosis a lo crónico. La diferencia va a ser todo lo demás, las causas y sus características. Lo mismo para los demás órganos, es simple. Ahora sí, vamos a los patrones. El patrón tenemos dos. El granuloma. ¿Por qué es un patrón? Porque yo tengo un granuloma en la cabeza, en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en la piel, en cualquier lugar y lo voy a definir igual, ¿sí? Vamos a verlos con detalle. Y las úlceras, y ojo, úlceras crónicas con C. Vamos a verla también. Úlcera crónica, porque existen las úlceras agudas. Úlcera crónica tiene que ser. También lo mismo. Una úlcera cutánea, una úlcera corneal, una úlcera vascular, una úlcera digestiva. Son todas úlceras. Los patrones son los mismos y se pueden dar en distintos tejidos que tienen epitelios. Pero es un patrón, porque se repite en distintos órganos que tengan epitelios, ¿sí? Son patrones. ¿Se entendió que existen solo dos patrones de inflamación crónica? Granuloma. ¿Y cuál es el otro? Úlcera crónica. Úlcera crónica. No me digan úlcera sola. Úlcera crónica, porque existe la úlcera aguda también. Úlcera crónica. Perfecto. Panorama general. Siempre me acomodo esto. Panorama general. Cirrosis. ¿Patrón o no patrón? No, patrón. No patrón, pero sí muy única de un solo órgano. Por eso no es patrón. Lo voy a ver en qué órgano. En el hígado. Bien, de hecho, por definición es esto. La cirrosis es la vía final de toda noxa crónica sobre el hígado. Vía final quiere decir que es el resultado final de toda noxa crónica, o sea, de cualquier causa, que afecte crónicamente al tejido hepático. Esa es la cirrosis. Y se define histológicamente, si es esta, es la triada histológica, es tabiques fibrosos, proceso productivo o exudativo. Productivo, si es crónico, porque la cirrosis dice vía final de toda noxa crónica sobre el hígado, ¿es fibrosis patológica o fisiológica? Patológica. ¿Y quién produjo esa fibrosis? Fibroblastos. Los fibroblastos que venían del tejido de granulación cuando esta inflamación todavía era subaguda, pero como la noxa nunca se va, el tejido de granulación sigue persistentemente produciendo este colágeno que deja de ser cicatriz y comienza a ser fibrosis. ¿Qué célula voy a encontrar? ¿Neutrófilo o linfocito? Linfocitos. Linfocito, mucho linfocito, porque es crónico. Segundo punto de la triada histológica de la cirrosis, nódulos de regeneración.
Fíjense, nódulos de regeneración. Habíamos dicho que la regeneración era sinónimo de ¿qué adaptación celular? Hiperplasia. De la hiperplasia. Los nódulos van a ser nódulos de hepatocitos que van a quedar vivos y como ven que se están muriendo otros hepatocitos, ¿qué va a hacer el hígado? Va a empezar a replicar más hepatocitos. Va a ser una hiperplasia compensadora que se reconoce en términos de inflamación y reparación como regeneración. Entonces, cuando yo digo nódulos de regeneración, estoy diciendo, mira, tengo tabiques fibrosos, que es propio de la inflamación crónica, porque esto no se va, y los nódulos de regeneración representan el intento de replicarse y adaptarse a esa pérdida de hepatocitos de los hepatocitos que quedan vivos. Se me están muriendo hepatocitos, repliquemos, hagamos hiperplasia y tratemos de regenerar los hepatocitos que se están perdiendo. Tengo dos componentes. Y el tercer componente es el resultado de los dos anteriores. El intento de regeneración del hepatocito con hiperplasia y los tabiques fibrosos propios del exceso de colágeno fibroso patológico del proceso crónico hacen que el hígado ya no tenga forma de hígado histológicamente, alteración o distorsión histoarquitectónica. Se pierde el lobulillo, la porta, se pierde, ya no está más. Está todo desordenado y todo roto, todo lleno de fibrosis y nódulos. Entonces, el tercer componente es la distorsión histoarquitectónica. Cuando alguien les pregunte, ¿qué es la cirrosis? Ustedes dicen a su docente, es la vía final de toda anoxia crónica sobre el hígado y se caracteriza histológicamente por tres cosas: tabiques fibrosos, nódulos de regeneración y resultado de las dos anteriores, distorsión histoarquitectónica. ¿Cuáles son las posibles causas? Montones. Vamos a verla. Pero con eso, lo dejan calvo al docente. Bien. No me voy a entrar en detalle a esto porque lo vemos en TP2, ¿sí? Así que no entremos tanto en detalle, pero sí quiero que vean histológicamente esto. Fíjense. ¿Ven esta zona que es como una bolita? ¿Ven esta zona que es como una bolita también? ¿Sí? Y ven esta zona que es como un tejido que tiene menos núcleo, menos células que está alrededor. Bueno, todo lo que está, voy a agrandar el color, y bueno, ver el color. Todo lo que está en verde es tabique fibroso. ¿Sí? Todo lo que está en verde, tabique fibroso, tabique fibroso, tabique fibroso. Y todo lo que va a estar en azul, esto es nódulo de regeneración, que son hepatocitos que están intentando regenerarse. ¿Sí? Bien, es un proceso crónico. Esto es la triada, y obviamente acá ya no veo lobulillo hepático, vena porta, centro lobular, por espacio porta, no veo nada, está todo distorsionado. Distorsión arquitectónica. Pero vamos a hacer un poquito de zoom. TP1. Primero, acá estamos en el nódulo de regeneración. ¿Qué adaptación celular puedo ver en este proceso crónico? Hiperplasia. Hiperplasia, reflejada en la regeneración, perfecto. ¿Qué lesión reversible puedo ver? Miren con cuidado. Les marco una ahí, pues. Ay, no, muy grande ese lapicito. Acá les voy a encerrar en el circulito. Otro color. Edema celular. ¿Qué estoy viendo acá? No, pero no es. No, porque se verían las células más pálidas. ¿Qué veo acá? ¿Qué son estas vesículas? ¿Qué? Dígame fuerte. ¿Cómo se llama eso? Citoesteatosis. Citoesteatosis. ¿Por qué? Porque el hepatocito está sufriendo, ¿no? Y sí, está sufriendo lesiones. Esto que todavía no se mueren. ¿Qué tipo de lesiones están sufriendo? Reversible. 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 ¿Van a poder sacar los lípidos que tienen atrapados adentro si están sufriendo? No, se les van a quedar atrapados adentro. Y van a generar una lesión reversible llamada ¿cómo? Citosis. Fíjense, tenemos una adaptación y tenemos una lesión reversible. Adicionalmente, todo este proceso inflamatorio crónico en algún momento fue agudo, ¿no? Supongamos que fue por una causa de una hepatitis viral, una hepatitis B. El virus de la hepatitis B, ¿qué hace con el hepatocito? ¿Qué hace la hepatitis B con el hepatocito? En términos de lesión celular. O sea, ingresa y cuando sale le hace ruptura por lisis, entonces lo rompe. Se rompe la membrana. Ya habíamos dicho que uno de los puntos de no retorno es la ruptura de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué pasa con la célula? Se necrosa. Se necrosa. Entonces tenemos también una lesión irreversible. ¿Se dan cuenta cómo tenemos en este puto nódulo de la inflamación crónica? Tenemos adaptaciones, lesiones reversibles y lesiones irreversibles. Y ahora, la lesión irreversible, el virus de la hepatitis sale, revienta la célula y se genera liberación del contenido del hepatocito. Eso genera DAMPs. ¿Y esos DAMPs generan qué proceso? Inflamación. Inflamación. ¿Con qué fenómenos vasculares y celulares? Aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Celulares y transación leucocitaria, y eso va a ser lo agudo. Y en medida que el virus no se vaya, esto se va a volver crónico, y ese proceso crónico va a generar fibrosis, linfocitos y macrófagos NM2, y va a comenzar a depositarse el exceso de colágeno que tenemos acá. Y ese exceso de colágeno va a empezar a formar tabiques fibrosos, y se dan cuenta que aquí tenemos toda la patología explicada con todos los procesos. Tenemos adaptaciones, tenemos lesiones reversibles, tenemos lesiones irreversibles, tenemos procesos agudos, internos, y tenemos un contexto de proceso crónico a lo macro, porque este proceso claramente viene durando años para llegar a este punto. Y es un proceso crónico. Y acá, si miro de cerca, voy a ver linfocitos. Acá hay mucho linfocito, acá hay mucho linfocito, acá hay mucho linfocito. Propio de los procesos crónicos. ¿Ven todo lo que se puede sacar de un preparado de cirrosis? Básicamente estamos aplicando todo lo que venimos aprendiendo. ¿Se entendió todo lo que quise decir, no? Sí. Causas de cirrosis hay muchas y lo vamos a ver en el tercer TP, así que no entremos en profundidad, pero la más importante para Occidente es el alcoholismo. El exceso de alcohol, el consumo genera daño hepático que crónicamente termina en cirrosis como todas las cosas. Tiago. Perdón, porque me perdí. O sea, los nódulos no hay necrosis y eso, ¿no? O sea, la necrosis genera toda la inflamación y después como no se puede reparar por la anoxia y eso, genera el nódulo, ¿no? El virus va a seguir existiendo si nadie lo cura, por decirte. O si vos seguís tomando alcohol, va a seguir existiendo lesión hepática. Así que la necrosis va a seguir existiendo siempre también. Ok, pero se la puede ver en el preparado, sí, ¿no? ¿Vas a ver algún hepatocito sin núcleo? Sí, pero va a ser más difícil. Ok, gracias. Bien. Alcoholismo, la principal causa en Occidente. Serologías, hepatitis B y C, virus hepatotrofos, van a ser las crónicos, porque la hepatitis A es aguda, por ejemplo, pero la hepatitis B y C, que son los más crónicos, van a ser la principal causa del mundo de cirrosis. Estamos hablando de causas, ¿sí? La cirrosis alcohólica es la primera en Occidente, la hepatitis viral crónica con cirrosis es la principal causa en el mundo. Hay enfermedades genéticas que me pueden generar eso, por ejemplo, la hemocromatosis. Hay enfermedades por acumulación de metales genéticas también, como la enfermedad de Wilson. En esta es una enfermedad genética en la que se acumula mucho hierro, y en el caso de Wilson es una enfermedad genética en la que se acumula mucho cobre, ¿sí? Y en ambas se genera daño oxidativo en el hepatocito que genera cirrosis a largo plazo. La enfermedad de EPOC, por deficiencia de alfa-1 antitrypsina, crónicamente puede generar cirrosis. Otras enfermedades que no vamos a entrar en profundidad, pero sepan que todas estas infinitas causas más de daño crónico al hígado van a terminar siempre lo mismo, en cirrosis, que es lo que acabamos de ver. ¿Sí?
Entonces ya tenemos un montón. Pielonefritis crónica. Acuérdense, el riñón tiene glomérulos, tiene túbulo intersticio y tiene vasos sanguíneos. Cuando la patología afecta crónicamente al túbulo intersticio, se llama pielonefritis. Cuando esa pielonefritis es crónica, se llama pielonefritis crónica. Y si afecta de manera aguda, pielonefritis aguda, chicos, túbulo intersticio. Seguro que alguna chica sabrá, porque es más frecuente en mujeres, lo que es y lo que duele una pielonefritis aguda, que generalmente es una infección que es baja, es una cistitis, y que luego sube porque se persiste en el tiempo y la chericha llega arriba, y eso genera una inflamación aguda del túbulo intersticio renal, y eso genera pielonefritis aguda. Se trata con antibióticos. Ahora, si yo tuviera una enfermedad crónica que me afecta el túbulo intersticio, se llama pielonefritis crónica. Si yo tengo una chica, voy a poner una chica porque, perdón, es lo más frecuente es en ella, que viene con una infección urinaria que sube y da una pielonefritis aguda, yo espero ver un proceso exudativo o productivo en ese riñón. ¿Neutrófilos o linfocitos? Neutrófilos, bien. Listo, ahora si yo tengo una chica también, pero que tiene lupus y tiene una enfermedad autoinmune con depósito de anticuerpos y complejos inmunes, y eso genera daño en el túbulo intersticio crónicamente, ¿esa paciente tendría un proceso productivo o exudativo? ¿Con linfocitos o neutrófilos? Bien, ¿y patológico o no? Obviamente sí, patológico, ¿sí? Ahora, dentro de ese proceso crónico, parte de la corteza renal se va a adaptar. ¿Qué adaptación elegirían ustedes en un proceso crónico patológico? Hay 4 adaptaciones. Cuando un riñón se daña crónicamente y cualquier órgano tiene una anoxia crónica, tiende a hacer ¿qué cosa? Atrofia. Atrofia. Entonces, ¿qué va a pasar con la corteza renal? Se va a adelgazar. ¿Sí? Sería pielonefritis crónica. Una de las características de la pielonefritis crónica es, fíjense acá, que la corteza renal es muy delgadita en comparación a un riñón normal. Fíjense, está muy finito, un poco más grande el lápiz, es muy finita la corteza renal, ¿sí? Y todo ese espacio de corteza que se perdió hace que los cálices renales se dilaten. Entonces yo voy a decir adelgazamiento de la corteza o atrofia cortical, dilatación del espacio pielocalicial, producto de la atrofia cortical, y si se ven esas manchitas amarillas que ven ahí, eso es tejido adiposo del seno renal que prolifera para completar la corteza renal que se perdió. ¿Se entiende? Es como un tregopol. Ellos dicen, che, ya no hay más corteza. Sí, se dilató el espacio pielocalicial. Sí, todo ese espacio vacío, ¿con qué lo rellenamos? Con tejido adiposo. Ese proceso de completar esa pérdida de parénquima renal con tejido adiposo se llama lipomatosis de sustitución. ¿Se entiende el concepto de lipomatosis de sustitución? Acá en el seno renal hay un montón de tejido adiposo y células madres estromales, estroma. Cuando se siente la pérdida de parénquima renal, lo que hacen estas células madres estromales es comenzar a proliferar a tejido adiposo y empezar a completar todo el espacio vacío. Es como que yo me comprara espuma y empiezo a rellenar esos pedazos vacíos de riñón para completar y que el riñón no pierda forma ni se siga afectando. Eso se llama lipomatosis de sustitución. ¿Quedó claro el concepto? Digo porque Robin no lo dice. Robin no está, no existe. Es un concepto del departamento. Bueno, en realidad sí existe la lipomatosis, pero Robin no la ve. Robin no la toca. Lipomatosis de sustitución. ¿Bien? Fíjense acá, se los pongo de manera esquemática, cómo se ve que hay atrofia cortical, dilatación del espacio pielocalicial, y a nivel glomerular no hay mayor afectación. La infectación es principalmente del túbulo intersticio. Intersticio es que, ¿cómo van a estar? Fíjense, eso que esté grisáceo, con esas como pelitos grises más oscuros, ¿qué significa? ¿Cómo lo identifico yo? ¿Cómo qué cosa? Es un proceso crónico. Como fibrosis. Como fibrosis. Y estas células que son azulosas, ¿con qué las representaría yo? Linfocitos y macrófagos en NB2, perfecto. Sí, hay fibrosis, linfocitos y macrófagos en tipo 2. Y este túbulo que está acá, que está crónicamente afectado, fíjense, este es un túbulo normal, que yo se los pongo así para que comparen al lado, normal. ¿Cómo está el epitelio? Adelgazado. ¿Cómo se llamaría eso? Atrofia. Atrófico. Fíjense, ¿cómo está la membrana basal? ¿Está desprendida o no el epitelio? Sí. Desprendido. Y algunas de estas células tubulares, no se las muestro acá, están necróticas, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿cómo se define la pielonefritis crónica histológicamente? 3 y 3, les digo yo. Primero, en el túbulo, 3. Atrofia, 1, desprendimiento, 2, y necrosis tubular, 3. Ya tenemos 3. ¿Y cómo se define histológicamente la pielonefritis crónica en el túbulo intersticio? 3 más. Fibrosis, 1, linfocitos, 2, y edema, 3. Y ahí tenemos 3 más. Entonces, la pielonefritis crónica, ¿cómo se define? Es una afectación crónica, es la vía final de toda anoxia crónica sobre el túbulo intersticio, y tengo 3 y 3. En el túbulo tengo atrofia, necrosis y el desprendimiento tubular, y en el túbulo intersticio tengo edema, fibrosis y linfocitos. Y con eso definí histológicamente la pielonefritis crónica. Causas de pielonefritis crónica. En más clarito, les pongo las menos importantes. El reflujo vesículo-ureteral es la principal causa de pielonefritis crónica en niños, no en adultos. Ya en adultos, las infecciones agudas recurrentes, tengo pielonefritis aguda un día, otro día, no termino nunca y no me curo nunca, no me trato con antibiótico, bueno, voy a terminar una crónica. ¿Se entiende? Va a durar más de 21 días y voy a empezar a fibrosarme. Obstrucciones de la vía urinaria, cálculos renales que hacen que la orina se acumule en el riñón y ese riñón lleno de orina genera compresión. ¿Qué va a generar el parénquima renal? Atrofia por compresión, ¿sí? Nuevamente pielonefritis crónica. Tumores que comprimen la vía urinaria, lo mismo. Estenosis de la vía urinaria, el resultado es el mismo. Y la hiperplasia prostática benigna, que no deja salir la orina, la acumula en la vejiga y después termina en el riñón y el mecanismo es el mismo. Hipertensión arterial. El exceso de hipertensión arterial también va a generar pielonefritis crónica. La diabetes, que va a afectar a todos los compartimentos del riñón, va a generar también, dentro de todas las cosas, pielonefritis crónica. La tuberculosis renal también va a generar tuberculosis. La tuberculosis es una infección por Mycobacterium tuberculosis. Cuando llega al riñón, va a generar pielonefritis tuberculosa. El lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a un montón de órganos y dentro de ellos uno de los más importantes es el riñón, también va a generar pielonefritis crónica. Y ya, causas menos importantes para nosotros y más raras, fármacos como la amiodarona o inmunosupresores van a generar daño en el túbulo intersticio, generando daño crónico con pielonefritis crónica. Las que tienen rojos son las más importantes para nosotros como cursada. La pregunta es, ¿cuáles son importantes y que voy a ver en la cursada, chicos? Hipertensión arterial lo vamos a ver, diabetes lo vamos a ver, tuberculosis lo vamos a ver, lupus lo vamos a ver, neoplasia lo vamos a ver, tumores vamos a ver, hiperplasia prostática benigna ya lo vimos, infecciones agudas lo estamos viendo y vamos a ver infecciosas en el TP6. Entonces, son cosas que yo se las marco en rojo por algo. Ahora, ¿todo esto me lo tengo que aprender ahora? No, apréndase las causas nomás. Ahora, la histología es una sola. ¿Cuál es? 3 más 3. ¿Se entiende lo fácil que es la histología? ¿Sí o no? Siempre lo mismo. Sí. Piero.
Ya, tengo una pregunta. En caso de obstrucciones por tumores, puede llevar a un reflujo vesicoureteral. ¿Cómo puedo diferenciar en si es que es una hidronefrosis o una pielonefritis? Son lo mismo. Una es la macro, a la macro del riñón se llama hidronefrosis y a la micro es pielonefritis. ¿Sí entendió? Sí, ¿Sí? ¿Qué es eso? Cuando yo veo un riñón con estas características así, yo digo este riñón tiene hidronefrosis. ¿Por qué? Porque no puedo decir pielonefritis, porque la pielonefritis es la afectación de toda noxa crónica sobre el túbulo intersticio. ¿Dónde veo el túbulo intersticio acá? No lo puedo ver, no microscópico. En cambio, si yo miro microscópicamente, sí puedo hablar de pielonefritis con el 3+3. Túbulo atrófico necrótico desprendido, intersticio con linfocitos edematosos y fibrosos. Bueno, ahí sí, estoy viendo estructuras citológicas. Si yo digo pielonefritis acá y digo pielonefritis crónica, balazo en la cabeza el docente, ¿se entiende? Porque no puedo ver nada de eso, ¿se entiende? Histológicamente no lo puedo diagnosticar. ¿Y cómo lo estoy inventando entonces? Se llama patomancia eso. ¿Se entiende? Entonces en una hidronefrosis, en preparado macro, ¿se puede ver una lipomatosis de sustitución? Es obligatorio verla, de hecho. Hay muy pocos casos y preparados en la que no se ve. Algunos que no se ve porque es muy severa y a un punto que ya parece una oreja al riñón. Pero la gran mayoría, para poder diagnosticar la patología, tienes que ver la lipomatosis. Son tres cosas que tienes que ver en un riñón con hidronefrosis. Tienes que ver atrofia cortical, dilatación del espacio pelocalicial y lipomatosis de sustitución. Son las tres cositas. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Hidronefrosis. Bien. Túbulo intersticio, lo mismo. Pielonefritis crónica, y les pongo lo mismo. Los vasos puede haber afectación crónica, sí. Arteriolosclerosis, principalmente hiperplásica. Y los glomerulosclerosis. Eso es lo que pasa crónicamente en cualquiera de los tres compartimentos. En este caso, lo que hemos visto es la del túbulo intersticio. Ya en otras materias, en otros TPs y en otros preparados veremos las otras afectaciones. Por ejemplo, diabetes afecta a los test. Así que es un lindo ejemplo para explicar todas. ¿Sí? Pero ahora no. Esto es pielonefritis crónica. Esto es preparado el departamento que está en el no es el mejor preparado, pero bueno, ya está, no importa. Siempre yo en los videos les sumo un preparado nuevo de nuestra colección personal y les explico en un preparado más lindo también. Como, che, mira, esto se debería ver, pero ahora está medio feo, porque medio glomérulos no se ven. Pero sí, me doy cuenta que este infiltrado que está acá es un infiltrado principalmente monomorfonuclear, linfocitario, por ende esto es crónico. Si veo acá hay mucha fibrosis, todo ese entramado fibrilario sinófilo que se ve entre los túbulos es fibrosis, es algo crónico. Y los túbulos, chicos, más planos no pueden estar los túbulos, todo desprendido, fíjense, todo este espacio de desprendimiento. ¿Y qué es esto que está acá dentro de la luz de los túbulos? Es un material amorfo eosinófilo que se deposita en los túbulos renales, que no es nada más y nada menos que epitelio muerto, ¿sí? Ese proceso en el cual se depositan estos pedazos de proteínas, que se les llaman cilindros proteicos, se les conoce como proceso de pseudotiroidización. O sea, parecen tiroides. Si se dan cuenta y lo miran así de lejos, es como que fueran folículos tiroideos con coloide tiroideo. La verdad es que no, son un riñón. Entonces, este proceso en el cual se desprenden todas las proteínas del epitelio y se acumulan necróticamente en la luz del túbulo, dando un aspecto de folículo tiroideo, se le conoce como pseudotiroidización, propio de la pielonefritis crónica. ¿Sí? 3+3. Atrofia, desprendimiento y necrosis tubular. Acá veo desprendimiento, necrosis y atrofia tubular. Y 3 más fibrosis, que se ven como rayitas de fibrosis en todos lados. El edema y los linfocitos, que si los miro con cuidado, aquí no puedo hacer tanto zoom porque no es el atlas real. Voy a ver que estas bolitas negruzcas que andan por ahí dando vuelta, a ver si puedo hacer más zoom, estas son todos linfocitos. ¿Sí? Y listo, 3+3. Pielonefritis crónica histológicamente. Ahora les pregunto, ¿esto es un patrón? No. No es un patrón, es solo del riñón. Yo no puedo ver esto mismo en ningún otro órgano. Segundo compartimento, glomerulosclerosis. Ya dije, cuando hablamos de algo crónico, la vía final de toda noxa crónica sobre el glomérulo en el riñón va a ser glomerulosclerosis. Fíjense, en un comienzo se empieza con el caso de la diabetes, se empieza a depositar un contenido, no me importa ahora, y llega un momento en que se fibrosis y esclerosa todo el glomérulo. Llegando a este punto, una glomerulosclerosis global. Es todo un cacho de colágeno el glomérulo, ya no te filtra nada, ese glomérulo está muerto. La vía final de toda noxa crónica sobre los glomérulos se llama glomerulosclerosis. Y la puede hacer cualquier enfermedad que afecta a los glomérulos. Diabetes, lupus, infecciones tuberculosas crónicas, todas, chicos, todas. Los glomérulos hacen siempre lo mismo. Fíjense, fibrosado. ¿Sí? Fin de eso. Compartimento vascular. Arteriolosclerosis. Tenemos muchas afectaciones crónicas de los vasos sanguíneos, de la capa media y de la capa íntima, de vasos grandes y de vasos chicos. Bueno, de los vasos chiquitos, la hiperplásica y la hialina son muy propias del riñón. Y fíjense lo que vamos a tener. Esto lo vemos de nuevo en TP2, chicos, en TP3, así que no se compliquen. Pero acá tengo un depósito de material proteináceo que hace que la luz quede chiquita. Pero eso es una afectación crónica de un vaso sanguíneo. En el caso del riñón se puede ver perfectamente esto. Cualquier patología crónica en el vaso se puede ver esto. Principalmente diabetes. Y otra patología crónica que puedo ver en los vasos sanguíneos es esta, la arteriolosclerosis hiperplásica. Aumenta la cantidad de estrato muscular. Fíjense cómo está de grueso y cómo está de chica la luz. En ambos casos, sea hiperplásica, como la que acabamos de ver, o sea hialina, como esta que está acá, la luz se achica. Esa es una manifestación de la afectación crónica de los vasos sanguíneos en el riñón. Resumiendo el tema. Si yo tengo una vía final de toda noxa crónica en el riñón sobre el túbulo intersticio, ¿cómo se va a llamar? Pielonefritis. Pielonefritis ¿qué? Crónica. Y 3+3. 3 en el túbulo y 3 en el intersticio. Listo, diagnosticado. Si afecta al glomérulo, ¿cómo se va a llamar? Glomerulonefritis. Glomérulo no, ese es agudo. Y es agudo. Glomerulosclerosis. Glomerulosclerosis, proceso productivo, perfecto. Y si veo los vasos sanguíneos del riñón, va a ser arteriolosclerosis. ¿Sí? Fíjense acá arriba, arteriolosclerosis, ¿sí? Ya sabemos más o menos generalidades. Entonces, yo sé que ustedes ahora están más o menos quemados, pero más o menos quédense con la idea de que no importa lo que afecta al riñón, si lo afecta de manera crónica, voy a ver alguna de estas tres cositas en la microscopía y al menos tengo algo menos en qué preocuparme. Me preocuparé de las causas, me preocuparé de diabetes, tuberculosis, de cómo llega esto, el mecanismo de cómo lo generan, sí, pero a la larga, después de todo ese bardo, cuando me toque describir, va a ser siempre lo mismo, independiente de la causa. Bueno, otra que no es patrón, la fibrosis pulmonar. Hay múltiples causas de fibrosis pulmonar, chicos. De hecho, la más frecuente de todas se llama idiopática. Idiopática es que somos idiotas y no tenemos ideas de la causa. La principal causa de fibrosis pulmonar es fibrosis pulmonar idiopática. No tenemos carajo idea por qué pasa. Pero por alguna razón y motivo, a las personas a veces se les comienza a volver el pulmón lleno de tejido fibroso. Y digo, es jodido. Es una enfermedad jodida. Nada, ahí se ve, por ejemplo, este paciente tiene un pulmón con exposición al carbón y está generando exceso de fibrosis producto de esta exposición crónica al carbón. Fíjense cómo se ven estos montones de colágeno entre los alvéolos pulmonares. Obviamente este colágeno no permite que haya correcto intercambio gaseoso y eso va a generar problemas para respirar, ¿sí? Esto es un cuadro que está dado principalmente por carbón en este caso. Es una enfermedad que se da en los mineros del carbón. Ahora yo le pregunto, ¿la fibrosis pulmonar es exclusiva de los trabajadores del carbón?
No. No, porque es idiopática. Es idiopática. No, primero, existe una causa idiopática que yo no sé la causa. Y ahí tenemos una, te la doy. Pero ahora yo te digo, un paciente que está trabajando crónicamente en una mina de carbón va a terminar con fibrosis pulmonar. Y un paciente que trabaja en una mina de sílice, ¿con qué va a terminar? Y ustedes no tienen ni que saberlo, lo pueden deducir. También con fibrosis. Y un paciente que trabaja en una mina de berilio, También. y un paciente que trabaja expuesto al asbesto, Igual. y un paciente que tiene infecciones virales crónicas, persistentes, repetitivas, Igual. y un También. paciente que tiene una enfermedad autoinmune con daño pulmonar, que nació con la enfermedad y lleva años con la enfermedad, También. también se entiende. Entonces, nuevamente volvemos al mismo concepto de que la puta histología es una sola, porque los órganos no son tan inteligentes, no responden diferente a todo. La variación va a estar en la causa, las características de la causa, los mecanismos de la causa, la epidemiología de la causa y las complicaciones de la causa. Pero la histología, chicos, debería ser la menor de sus preocupaciones, porque mientras tengo 80 enfermedades posibles para un cuadro histológico, el cuadro histológico son 1, 2, 3. Acabó. Apréndanse lo básico y el resto lo inventan. ¿Sí? Con eso se puede decir todo. ¿Sí? Lo mismo para fumadores crónicos. En cambio, en realidad los pacientes que son fumadores crónicos tienden a tener patrones más que fibrosantes, patrones obstructivos, así que más para el EPOC, más que para la fibrosis pulmonar. Fíjense, causas: idiopática, causas reumatológicas, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, vasculitis. Iatrogénica, o sea que yo te doy un medicamento, te quiero tratar algo y te genero fibrosis pulmonar, vilomicina, amiodarona, metotrexate, radiación. Puedes generar mi fibrosis pulmonar, te estoy tratando otra cosa y te termino generando fibrosis pulmonar. Iatrogénica significa eso. ¿Sí? Ojo con la definición de iatrogenia, se la van a decir mal toda la vida, chicos, la van a escuchar mal toda la vida. Espero que al menos acá la escuchen bien. Iatrogenia es un efecto adverso que yo como médico sé que puede pasar, pero aún así el tratamiento, el beneficio es mayor que los riesgos. O sea, cuando yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de pulmón, yo le voy a dar radioterapia.